Hola chicos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo, un nuevo podcast. Este podcast va a ser un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque es como una parte de podcast y otra parte de charla. Porque hay una Mm. parte en la que vais a hablar solo vosotros. Yo soy aquí el ignorante. No. Así que voy a escuchar, voy a ser uno más que de vosotros porque me interesa el tema también. Pero en principio es una parte de podcast, porque es más entrevistas hacia vosotros, vuestra vida y demás. Y otra parte de charla, más que nada porque ellos van a intervenir un poquito más que yo. Así que nada, vamos a empezar. Voy a hacer una breve introducción, más que nada por vuestros CVs. En primer lugar, Álvaro Adelmar, esos son sus nombres. Álvaro es analista de seguridad y Adelmar es consultora de IT Risk, que son riesgos Riesgos tecnológicos. tecnológicos. Ujú. Carreras. Sí. Y mi hermana, Y su hermana. importante. Eso es Y importante. mi Sí, cuñado, El también. cuñado y la hermana. que Sí. no lo había presentado bien. Mi hermana, mi cuñado, mi familia. Álvaro ha estudiado Relaciones Internacionales y Diplomacia y Ujú. Adelmar, Ingeniería de la Ciberseguridad. No le voy a llamar Adelmar, voy a llamarle Adel porque Sí. si no es muy raro. Pero primera pregunta. Lo primero, ¿cómo estáis? ¿Bien? Muy bien, muy Muy bien. bien. Muy contentos. ¿Nerviosos? Un poquito, yo al menos. No, pero vosotros vas a hacer como si esa cámara no existiera, como si Daniela no estuviera aquí. Vale, vale. Y estamos hablando de Los nuestros tres, ¿no? temas. Vale. La primera pregunta siempre se la hago a todo el mundo Mm. y es ¿quiénes sois? Ya por vuestro punto de vista hacia vosotros mismos, introspección, Ujú. Mm. ¿quiénes sois vosotros? Pues no lo sabría decir, porque he hecho cosas muy distintas y he tenido como varias ideas o caminos, ¿no? No sé, lo que he estudiado, por ejemplo, o sea, mis estudios eran relaciones internacionales, que de por sí es muy amplio, la diplomacia también es muy amplia, pero también es amplio mi grado, que fue humanidades, porque ahí das historia, das relaciones internacionales, das geografía, literatura, arte. De todo, un Sí, poco. de todo, de todo. Entonces, hay cosas que me gustan y que me especializo, pero yo creo que siempre es como un poco lo típico de alguien que no es un maestro de nada en concreto, ¿no? Sino que sabe de varias cosas, pero no llega realmente a integrarse en una categoría fija, en un como cajón cuadriculado. Eso, sabes mucho, pero no te puedes especializar en algo en concreto, pero Claro, sabes muchas cosas, por así claro, al decirlo. menos me han interesado muchas cosas y he tenido muchos concursos, ¿no? Cosas que quería hacer, entonces Está es guay. complicado definirse, pero bueno, Es sí. una persona que te gusta, por así decirlo, saber mucho de todo, Sí, pero no especializarte en nada. sí. Y O yo, algún momento te especializarás en algo porque te claro, gustará sí, mucho más que lo evidentemente. demás. Pero es un poco curiosidad por todo, en realidad. Una persona Entonces, curiosa. podría ser, sí. ¿Tú, Adel, qué tal? Bueno, a ver, Aparte de mi yo hermana, se va a perder tu hermana. A ver, no sé, yo creo que me defino como, bueno, primero que todo una persona, ¿sabes? Con aspiraciones, con sueños. sentimientos, sueños y demás. Yo creo que, bueno, sí que he centrado quizás un poco más el tiro que Álvaro, porque bueno, la ciber al final es bastante amplia, o sea, tiene muchísimas ramas, pero es verdad que pues yo me he centrado en el tema de análisis de riesgo y amenazas, bueno, en concreto pues IT Risk, que es riesgo tecnológico. No lo sé, o sea, eso no significa que no vaya a cambiar en el futuro, quizás pues hacer algo un poco más técnico, que es lo que más me gustaría. Pero bueno, por ahora estoy muy contenta Con con esto. respecto a técnico, ¿qué te refieres a técnico? Claro, porque es verdad que yo, o sea, quizás yo estoy en la rama un poco más teórica de lo que es la ciberseguridad, ¿vale? Porque es más análisis, pero es verdad que pues hay una parte enormemente técnica de la ciberseguridad que es bastante más Como práctico, amplia. ¿no? Claro, claro, que es más práctico, es más de programación, de scripts, de lanzar, ¿sabes? En plan, un montón de cosas. Entonces, pues no, yo quizás sí que me quiera dedicar a algo un poquito más técnico en el futuro. Esa es como primera pregunta. Siempre hago la primera pregunta de quiénes son, cómo se ve cada persona y demás. Mm. Pero ya basándonos en vosotros, la segunda pregunta sería como cómo empezasteis o cómo llegasteis a estudiar lo que habéis estudiado. O sea, supongo que Álvaro lo respondió más o menos, que es lo de que se ha sentido curiosidad. Mm. Supongo que has sentido curiosidad por todos esos temas, pero ¿cómo empezaste? Sí, Claro. pues empecé, claro, porque yo lo que empecé estudiando realmente como carrera universitaria fue administración de empresas, pero a mí no me gustaba. Había partes que sí que me interesaban, pero bueno, se me dan fatal los números, el cálculo, lo que a D se le da muy bien, de hecho. Uno se Y complementa al otro. eso, Sí. efectivamente, efectivamente. Y bueno, luego dije, bueno, yo que a mí siempre me ha interesado más otras cosas, como la historia o todo lo que es teórico, ¿no? De típica cosa de que es una chapa, de memorizar, pues siempre me ha gustado mucho más. O Entonces, sea, típica clase en la que uno se quedaba dormido. sí. Sí. Álvaro era la única Yo persona que estaba estaba ahí bien despierta, ¿no? atento. Sí. Justo, justo. Entonces, pues me metí a esta carrera que es como
un poco de todo y tú eliges tu camino más bien personalizado. Y ahí descubrí, ya sabía yo que me encantaba la historia y siempre también me ha gustado mucho la geografía en cuanto a sentido tan política como física, de ríos y montañas como países, capitales, lo típico. Pero claro, está la geopolítica, que es un poco historia con relaciones internacionales, con también sociología hasta cierto sentido, política, en cuanto a ideologías, gestión de estados. Y claro, yo descubrí esto en la carrera y dije, esto me encanta. Me apasiona. Así que luego encontré el máster, un máster de la Escuela Diplomática del Ministerio de Exteriores español, que está pagado, es un máster bastante bien si quieres hacer relaciones internacionales. Y nada, pues lo hice y ahí luego también me especialicé quizá más en la parte de geopolítica, que es pues eso, seguridad y todo esto, Muy bien. en ¿Y cuanto a Ade? riesgos. Claro, a ver, yo creo que siempre he sabido que quería hacer algo relacionado con la ciencia, o una ingeniería, física, cualquier cosa. Y es verdad que yo realmente sabía lo que era la programación, pero nunca lo había hecho, nunca lo había intentado. Que bueno, que es una cosa que yo creo que de verdad que recomiendo un montón, ¿sabes? Sí. Si tienes curiosidad por algo, pues aprovéchalo. Y claro, en segundo de bachillerato, en el Insti, nos dieron programación, o sea, fue mis primeros pasos como en lo básico de la programación. Y yo creo que ¿En tecnología industrial o sí, en TIC. en TICO? Vale. En Tico. Y claro, yo creo que fue casi un flechazo. Yo dije, me encanta la programación, o sea, o al menos me gusta, me transmite como mucha, pues eso, curiosidad, como muchas ganas de seguir aprendiendo O esto. sea, luego nos darás un consejo de, bueno, los dos nos tenéis que dar un Sí, consejo de vuestras carreras, hay gente que esté mm, empezando, pero supongo que va yendo por esos tiros, de que te guste lo que estás justo. haciendo y te guste, Sí, sí, en sí, tu sí. caso, la programación y todo lo que tiene que ver con ello. Tú me contabas que, bueno, tú antes querías hacer más cosas además y empezaste, yo, desde mi punto de vista, yo creo que tú empezaste esto de también de programación y de Mm. estar como detrás de la pantalla y cosas tan importantes después de ver tantas series de policía, ¿eh? Ah, bueno, ya, también quizás un poco, porque es verdad que desde pequeño yo creo que, bueno, tú y yo hemos visto muchísimas series con mamá Sí, de... lo típico de CSI, que ves a una Sí, señora loca detrás de una pantalla viendo ya, caras y momentos en las cosas de los crímenes, y ya, Almar siempre quería ser esa loca. ya, es que es verdad que también me gusta mucho la criminología. O sea, yo he tenido como muchas ideas de decir, bueno, hago criminología, hago incluso bellas artes, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que siempre he tenido como más ganas de decir, no, ingeniería. O sea, de verdad que yo creo que siempre me he visto ahí. Y nada, a partir de eso de aprender a programar ese gusanillo. Y es verdad que, bueno, justo salió mi carrera, que era Sí. Ingeniería de la Ciberseguridad, la Rey Juan Carlos, que creo que, si no me equivoco, es el único sitio, al menos de la pública, en el que se da. Y justo el año en que yo iba a entrar a la universidad, pues lo abrieron y nada, o sea, era eso o a lo mejor teleco, física. Bueno, física la nota era demasiado alta, he de decir, así que eso. Y nada, no sé, me metí ahí Y y... ya que tienes tu micrófono, explícanos brevemente de qué se trata vuestra carrera, porque a lo mejor tú le dices a mm, alguien ciberseguridad ya, y se pierde un poco, o dices relaciones internacionales y diplomacia y yo también me pierdo. ya. Pero explica brevemente qué se trata o con qué tratáis en En la en la carrera, carrera, en la carrera vale. como tal. Sí, sí, en la carrera, al menos, yo no sé si era porque era el primer año, o sea, lo digo, pero claro, era más como una ingeniería informática, pero es verdad que yo creo que intentaron meterle mucha caña al tema de la seguridad. Entonces, desde el principio dábamos conocimientos tanto teóricos como prácticos de lo que era la ciberseguridad, programas un montón. O sea, de verdad, por eso creo que hago tanto hincapié muchas veces en que te guste programar, porque al final es que muchas de las cosas que acabas haciendo tienes que picar código de alguna u otra forma, ¿sabes? Y eso al Mm. final, pues bueno. Entonces aprendes un montón de lenguajes de programación, de conceptos de seguridad. Ya a medida que vas avanzando a lo largo de la carrera, en los tercer o cuarto año, pues haces cosas ya mucho más dedicadas a lo que es la ciber. Hay una clase entera de malware, por ejemplo. ¿Qué es el malware? Claro, malware. Vale, malware, o también conocido pues código malicioso, es... Como un tipo de virus Claro, o algo claro, malo no, que pero te... el virus está dentro de lo que conocemos como malware, O sea, ¿sabes? serían todos los códigos que pueden hacer mal a un dispositivo, por así decirlo. Claro, O sí, sí, sea, yo sí. lo digo como si lo dijera una persona normal. Vosotros obviamente eso no lo sabéis, pero yo quería, quiero saberlo más que nada. Entonces supongo que malware o código malicioso sería todo lo que dañe un dispositivo. Todos los códigos que puedan Claro, dañar un sí, dispositivo. es código o sí, código que le puedes meter pues dentro de ficheros, sabes que se puede propagar de distintas formas que contiene una carga maliciosa, ¿vale? O sea, que lo que está es hecho para ocasionar daño, pérdida de datos, filtración, Vale, muchas vale, cosas, vale. ¿vale? Jugabais con Entonces, ello en clase entonces, ¿no? sí, Así como quien no quiere la cosa. sí, Juego con virus. los hacíamos sí un poco. Vamos a jugar con un Entonces, troyano hoy. ya. Se lo metemos en el móvil de mi hermano y vemos qué tal. Sí, o sea, una cosa así como curiosa, graciosa
mi época en la universidad es que nosotros teníamos una red de wifi solo para nosotros. Porque, a ver, la ciber pues tiene una implicación que está pues fuera del marco legal, ¿no? Entonces, nosotros habían cosas que teníamos que hacer que no eran legales. Entonces, teníamos una red wifi para que solamente se concentrase todo lo que hiciésemos Todas las cosas malas en esa red wifi dentro y de esa no web. dentro de toda la red de la universidad, por así decirlo. Justo, Porque justo. podrías haberla liado, por así decirlo, ¿no? O no. Sí, sí, podríamos haberlo liado o pues haber hecho algo que realmente sí que es ilegal, haber cogido datos de otras personas que, pues los pobres, ¿sabes? Que no tienen la culpa. O sea, vosotros, en vuestra casa era como la que todo el mundo le daba miedo, ¿no? Claro, Toda la universidad diciendo esto, los de ciber, un día me van a robar todo lo del banco, tío. sí, como recomendación, mejor no conectarte ahí. Los profesores no lo hacían, por ejemplo. Vale, vale. Entonces, Ay, los alumnos eran las personas más malas, ahí en ciber, Sí, un poco. robando buah. exámenes, robando cuentas, dinero. No, Buah, hombre, tampoco, tampoco, pero es verdad que había alguna que otra cosa así un poco. vale, Entonces, eso vale. no sé, los últimos años sí que son mucho más de ya realmente ver lo que es la ciberseguridad, ¿sabes? De decir, jolín, que realmente puedo hacer estas cosas, Sí, ¿sabes? lo Aún fácil así, que es, pero en las manos equivocadas puede ser muy perjudicial, por así sí, decirlo. sí, sí, sí. ¿Y tú, Álvaro, Sí. de qué se trata tu grado? Ya, O es sea, nos que has explicado más o menos que engloba muchas Uy, cosas, sí. No, es pero que es muy general y yo como anécdota, cuando estaba estudiando el máster, a una compañera mía de máster dijo que estudiaba relaciones internacionales, a una señora que no conocía qué era esto. Y la señora asumió que se trataba de las relaciones amorosas y sexuales entre personas de distintos países. Entre un extranjero y un español, por ejemplo, esas son las relaciones estudiaba en internacionales. el Tinder internacional. Básicamente, y me ha pasado de esto, pero he escuchado también más disparates. Yo creo que este es el más loco, pero pasa constantemente. Y hay gente que no le termina de quedar claro qué es, y no me extraña en parte, pero es como, madre mía. Entonces, claro, yo entiendo que haya confusión, así que un poco, ¿qué son las relaciones internacionales? Yo diría que es el estudio, al menos como carrera, es el estudio de. Sí, las relaciones entre estados, entre organismos internacionales y un poco lo que se conoce como la sociedad internacional, que son también las personas, son, pues eso, ONGs también, incluso grupos no vinculados a estados, como pueden ser incluso milicias o grupos terroristas. Todo esto forma parte de la sociedad internacional, que es un todo. Y claro, pues te puedes imaginar que ahí entra todos los campos de lo que viene siendo las tareas de un estado: cultura, educación, economía, evidentemente, finanzas, comercio, ¿Y tú te seguridad. especializas en? En concreto, claro, relaciones internacionales, digamos que la carrera como tal tiene algunas ramas de especialización. Algunas son, por ejemplo, derecho en general, derecho internacional. Otra podría ser derechos humanos, otra podría ser economía y comercio. Hay otra rama que es la geopolítica, que se especializa quizá más en el estudio de la historia y tanto de relaciones internacionales como de historia de los pueblos, de los estados, y también en sus acciones diplomáticas y en sus métodos de seguridad y defensa, porque un teórico de estrategia militar muy conocido, en Clausewitz, escribió en su libro de la guerra que la guerra es, ¿cómo decirlo? A ver si me acuerdo de exactamente la cita, pero es la forma de alcanzar un objetivo político, pero por otros medios. Es una forma legítima, entre comillas, de alcanzar un objetivo de un Estado. Pues la geopolítica estudia eso, como los Estados utilizan varios medios, incluyendo en la guerra u otras acciones, Sí, las armas sí, y demás. para llegar a un objetivo, que al fin y al cabo suele ser la imposición de unos intereses, la protección de unos objetivos o incluso sí, directamente ejercer su poder o hegemonía global. Es algo bastante importante Sí, actualmente, muy importante, porque muy bueno, importante. ya vamos a tocar los temas y voy a decir en qué momento se convierte esto en una charla, Sí. porque estamos ahora mismo en un En una podcast, chapa. en una entrevista, en una charla, no, en una chapa. Vale, vale. Eh, porque ahora mismo estamos en un tipo de entrevista, estoy preguntando más o menos por vuestra vida y Sí. demás, pero luego ya va a tocar hablar, porque vamos a hablar sobre las dos principales guerras que hay actualmente Ujú. en el mundo. Entonces ya va a ser, eso ya no va a ser tanta entrevista, va a ser como ellos exponen por lo que han estado estudiando bastante y yo escucho y pregunto. Mis cosas de persona normal. Así que nada, ya que tienes el micrófono ahora tú, Álvaro, ¿a qué os dedicáis actualmente? Porque claro, eso estáis diciendo lo que habéis estudiado. ¿A Ujú. qué os dedicáis actualmente? Y ya luego entre los dos vais a decir en qué se relacionan Mm. vuestros trabajos. Porque Sí, claro, ellos son dos trabajos bastante diferentes, por así decirlo, pero se relacionan en sí. sí, está bastante relacionado. O sea, en ese sentido, antes dijiste también como que, bueno, a ella se le dan bien los números, a mí no, nos complementamos. Es que curiosamente, hasta cierto punto también nos complementamos a nivel de carrera, tanto profesional como académica, por así Sí, decirlo. sí. Es muy interesante. Entonces, repita la pregunta, por favor, de. ¿A qué te dedicas actualmente? Ya luego habláis Sí. de... Pues bueno, yo diría que lo que me dedico es
se puede decir que es investigación, porque supone, claro, yo he estado trabajando durante 9 meses en el Ministerio de Exteriores en la subdirección de terrorismo, drogas y crimen organizado. Entonces, en esa yo no soy diplomático, pero en esa subdirección, en el ministerio, hay diplomáticos que se encargan de las relaciones institucionales, lo que viene siendo el trabajo realmente de verdad que tiene un efecto pues en cuanto a tratados Sí. o todo esto. Mientras que mi trabajo consistía más en recabar información, hacer informes de inteligencia sobre asuntos que fueran relevantes para la subdirección. Entonces, pues a eso me dedico y a eso me he dedicado, tanto en mi tiempo libre, a nivel de hacer artículos periodísticos y académicos, como también, pues eso, laboral. Y va a ser a lo que me dediqué en esta empresa también, claro, porque yo asumo que es para lo que se me requerirá. Ok. Ujú. ¿Tú, Ade? Sí, a ver, yo me dedico a la consultoría, eso es lo primero. Entonces, es verdad que lo que hacemos es ayudar a entidades, en mi caso, a entidades bancarias, ¿vale? Yo trabajo con diversos bancos y nada, un poco lo que hacemos es ayudarles a cumplir con pues ciertos niveles de seguridad, tanto por normativas o estándares a nivel europeo y a nivel español, como también por nuestros propios conocimientos a nivel de ciber, de, bueno, detectar riesgos, detectar posibles vulnerabilidades que puedan suponer una entrada a pues cosas un poco más, Qué más duro, tochas. qué duro sentirse tan pequeño, bro. O sea, literalmente mi hermana me acaba de decir que es consultora de ciberseguridad y yo le echo sal a la comida porque soy cocinero, ¿sabes? No, pero Está bien, no pasa nada. Uno de los dos hijos tenía que ser el tontito. No pasa nada, yo soy la oveja negra y tú eres la blanca. qué va, qué va. Broma, broma. Y ahora, entre tú Ujú. y Álvaro, ¿qué se relaciona a vuestro trabajo? Claro, yo creo que, bueno, en su momento lo estaba diciendo, ¿no? Al final las relaciones internacionales pues cubren absolutamente todo entre ellos y creo que un poco lo que luego va a tomar un poco más de Ujú. relevancia en la conversación es que, hombre, el tema de la guerra y ahora como se está como moviendo un poco más el mundo, interviene muchísimo el ámbito ciber. Entonces yo creo Porque es el que futuro, quieras o no es el futuro. sí, sí, bueno, ya estamos ahí. Sí. Entonces es verdad que es que tiene muchísima relevancia, Sí, yo creo. ya la de dos países unirse en un campo y meterse tiros con escopetas ya no Claro, va. ocurre, lo cual es anacrónico Ocurre, y es ocurre, muy pero curioso porque está ocurriendo, pero no es la principal forma claro, de no es la ejercer principal este forma de tipo hacerlo. de, sí, de ofensivas o de guerra o de ataques, Ya no ¿verdad? es un campo de Sí, batalla Claro, de dos bandos no, con arcos y con flechas y espadas. claro, Ya no se lleva tanto. Es una parte que está aún, pero la gran parte realmente, creo yo, que es todo lo de justo, inteligencia, todo lo de sí, ciberseguridad. sí. sí, sí, sí. Por eso se Ani- llama, yo creo que se conoce como guerra multidominio porque ya no es lo que dices tú, por ejemplo, yo qué sé, en el 1800, pues te juntas dos ejércitos que encima es una batalla como casi planeada, tú pones aquí tus tropas, yo las Mm. mías en una formación fija y hay un poco de juego, pero poca cosa. Algo como Claro, ajedrez, pero en justo. pequeño. Claro, ahora es todo lo contrario, porque está la guerra convencional, también de la Segunda Guerra Mundial y todo eso, más luego, por ejemplo, lo que se dedica a Adele, que es lo que de hecho tiene mucha más actividad, porque eso, guerras convencionales quizá ni tantas ahora, pero guerras, por así decirlo, como las de Adele, como lo que Ya. se dedicaría la gente que ha estudiado lo de Adele, lo que sabe de ello, es constantemente, está en todos lados. Claro, claro, porque ya no son solamente ataques para degradar infraestructura crítica, por ejemplo, que es muy importante. Al final, ya no solamente está siendo afectada la gente que va a la guerra, ¿sabes? Que, bueno, están las tropas, que tiene armas encima, sino la gente que está en sus casas, Ya. Sí, ¿sabes? Porque si tiras abajo una red energética entera, pues, hombre, ¿sabes? Que es que a lo Se queda un mejor país sin luz, o claro, claro, al sin menos, agua, o sin lo que sea. claro, al menos una gran zona de él o una parte. Y bueno, ya no son solamente ese tipo de ataques, O ¿vale? ataques a los datos, para encontrar datos Justo, sí, y sí, también mucha pues recopilación de información, ¿sabes? De sobre decir, armamentos, sobre mm, dinero, sobre... Sí, ujú. absolutamente todo, ¿no? justo, sí, es que tiene muchísimas patas, la verdad. Así que nada, antes de empezar con los temas fuertes, yo siempre hago preguntas curiosas ya para amenizar Ujú. un poquito la conversación. Mm. La primera, si pudieras haber nacido en una época histórica, ¿cuál sería? Ya, esto, Álvaro y yo lo hemos hablado, o sea, pero Sí, lo hemos hablado no alguna por, vez. Sí, sí, sí. claro, o sea, alguna vez esto, Típica pregunta curiosa y... Sí. claro, justo, y bueno, al menos creo que estamos en esto un poco en sintonía, ¿no? Y es que nos gustaría vivir en la misma en la que estamos, En Vamos a esta. ser los en esta. muermos que respondan lo menos original quizá. Claro, pero tiene una explicación, yo Sí. creo, que es un poco porque las épocas pasadas pues tienen ciertas dificultades, ¿sabes? Sí. Tanto de, hombre, avances tecnológicos como pues temas un poco más complejos y es verdad que nosotros yo creo que estamos bien en el presente y que una época pasada quizás es demasiado difícil. Vale, Sí, vale. también yo creo que, claro, hay dificultades
tanto ahora como en el pasado. Por ejemplo, si le dijeras a un, no sé, a un ciudadano de Roma, de la Roma, del Imperio Romano, ¿te gustaría vivir en el 2025 después de Cristo? Y pues a lo mejor, si supiera de qué va este año en cuestión, a lo mejor diría que no, porque vería que es súper distinto y súper complicado para él. Lo mismo que para mí sería difícil vivir en su época. Es otro tipo de código ético, de talentos, de capacidades, por no mencionar idioma también, obvio, que no podría hacer la capacidad de abstraerme y adaptarme a ello tan fácilmente. Claro, es un poquito complicado porque Justo, a lo mejor tú le dices a él que sabes hacerte una cuenta de Facebook y a él lo matas, pero él te dice que cultives una patata y no claro, sabes y a lo hacerlo. mejor ya me rompo la espalda el primer día y digo, bueno, Algo pues tan básico como claro, cultivar una patata en ese tiempo, ¿sabes? justo. Y que también creo Claro. que por todo lo malo que podemos decir de nuestros tiempos y el miedo que podemos tener, no ha habido momento de la historia en el que la vida humana tenga un valor similar, tanto a nivel de derechos humanos y protección, imperio de la ley en cuanto a Estado de Derecho y todo ello, como en el sentido moral o ético, en cuanto a la idea de matar, que no está, ¿sabes? Y de hacer daño a otras personas, de la Estaba muy propiedad. normalizado. Claro, claro. Entonces yo creo que eso lo agradezco mucho ahora mismo. Así que yo me quedo con este En momento de la esta historia. época, ¿no? Y la segunda pregunta, acontecimiento histórico que te hubiese gustado presenciar. Mm, sí, esto, Quisiéramos, claro. sí. Dale tú, dale tú. A ver, yo creo, a ver, es que hay muchísimos, ¿sabes? Sí, En sí, plan, o sea, reducirlo a uno es un poco complicado. Uf, no lo al fin y al sé. cabo la historia está hecha de acontecimientos, entonces ya es mucho, o sea, Sí, 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 sí. desde la creación de la primera bombilla hasta, yo qué sé. Sí, es que es demasiado. Pero bueno, no sé, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, pues eso hubiese estado muy bien. Yo creo que fue incluso un día como de mucha alegría, ¿sabes? Como de, uy, se ha Sí. acabado ya una época pues tan dura. Entonces sí, yo creo que quizás ese. Y bueno, muchos más, y es que de verdad que son demasiados, Sí, pero... sí, sí. Yo por mi parte me encantaría. Bueno, el muro la caída del muro de Berlín es espectacular. mm, Sería brutal estar en ese momento ahí, de verdad. También me encantaría presenciar, por ejemplo, a mí la conferencia de Potsdam, que es la conferencia que puso fin definitivamente a la Segunda Guerra Mundial en Europa, en la que se reunieron delegaciones estadounidenses, británicas, francesas, soviéticas, de todos los países aliados. Y claro, ver esas negociaciones en ese momento, porque fue súper tenso. Al fin y al cabo, estamos viendo como la configuración del nuevo orden mundial después de la caída del fascismo y también entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que son cosas que, bueno, vamos a tener que hablar de ellas un poco hasta cierto Sí, punto luego. la verdad es que sí. Sí, y me hubiese Justo en el contado, punto que viene ahora. vaya, pues me hubiese encantado presenciar ese momento y esas delegaciones, esos representantes de Estado con sus miedos, sus intenciones y todo ello. Me hubiese encantado. Así que nada, vamos con el punto duro, fuerte para vosotros. Yo escucho. Sería sobre la primera guerra que he puesto en el punto, sería la guerra entre Rusia y Ucrania. mm, Que aparte se ha vuelto a ver hace nada, que hubo una conferencia entre Trump y Zelensky, se a llama decir el la presidente. reunión, sí, sí. Ujú. Así que nada, vamos a separarlo por puntos para no irnos mucho Uy, del sí. tema. Sería cómo empezó, Mm, eso empezaría que te hiciese. Luego, acontecimientos, vamos a decir puntos, o sea, ya Álvaro va de lo que quiera Ujú. decir, acontecimientos que haya pasado durante la guerra y mm, ya luego el después de la guerra, cómo ha Claro, afectado al mundo o cómo ha afectado a esos países, porque supongo que, bueno, seguirá la guerra, así que no es sí. que, ¿cómo sí. está afectando al mundo, mejor dicho? Ya, pues está afectando al mundo de una manera increíble y esto es parte de las historias se puede relacionar un poco con el tema de las relaciones internacionales, porque son importantes, porque al final afectan a todo el mundo. Podemos Claro, pensar que la política exterior de un país no me importa tanto como, por ejemplo, su economía o su política interior, pero es que en realidad nos importa y muchísimo en todos los sentidos de nuestras vidas. Y la guerra de Ucrania ha tenido consecuencias en todos los sentidos que nos podamos imaginar de cualquier cosa de nuestras vidas, ya ni siquiera como a nivel más macro del el curso de la historia o la hegemonía de los estados. Entonces, bueno, pues ¿cómo empezó? Pues claro, ¿cómo empezó todo? De pues repente se levantó uno de me, los presidentes con el pie izquierdo y digo, va a ver, a Este ver tipo de qué. cosas son muy complicadas porque te puedes remontar hasta donde te dé la gana. Yo no voy a hacer No, eso. Me voy a remontar, sí, quizá a la Unión Soviética, el momento en el que la Unión Soviética era un estado que en sí suponía se podría llamar federación hasta cierto punto porque existían repúblicas soviéticas dentro de la Unión. Ucrania era una de ellas. Rusia era otra de ellas. Rusia era la hegemónica, la más fuerte, la que en sí mismo lideró el proceso de construcción de esta Unión Soviética a través pues, de uniones y de invasiones que hizo desde 1917, el momento en el que estalló la Guerra Civil Rusa. Y bueno, pues cuando se disolvió la Unión Soviética, no se sabía muy bien qué iba a pasar porque cuando ya la Unión estaba en sus últimos momentos, había una intención en 1990, si no me equivoco, de crear un nuevo estado de unión más soberano, con más soberanía para las repúblicas, no tan centralizado en Moscú y en el idioma ruso. La cuestión es que esto no se llevó a cabo por un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado fallido, pero que hizo que el resto de Estados dijeran, vale, no podemos estar en una unión con Rusia y que realmente se nos respete, porque hay muchos elementos en Rusia que son muy todavía rusocentristas, por así decirlo. Entonces se disolvió la unión
y se creó, entre otras repúblicas soviéticas, bueno, exrepúblicas, la de Ucrania. Ucrania siempre ha tenido una identidad muy fuerte en cuanto a idioma. Es un idioma muy distinto al ruso, aunque parezca que no. Sí, ha sido una etnia que siempre ha existido y que buena parte de su historia ha estado sometida a otros imperios. Austria, la Unión Lituana Polaca y luego Rusia. Pero consiguieron su independencia primero brevemente, después de la Primera Guerra Mundial, pero la Unión Soviética se encargó de anexionarla de nuevo y la consiguieron definitivamente en 1991. Pero claro, ¿qué pasaba? Ellos tenían miedo de su vecino Rusia, de que la Federación Rusa, ahora no como Unión Soviética, igual nos intentan anexionar de nuevo o ejercer su influencia. Al fin y al cabo hay mucha gente rusoparlante o de etnia rusa en Ucrania todavía, incluso a día de hoy. Y una de las cosas que tenía a su favor Ucrania era tener armas nucleares. Esto es muy importante porque Zelensky no para de repetirlo. Si no va a haber una paz justa para Ucrania, que se nos devuelva todos los territorios, al menos queremos garantía de que Rusia no va a volver a hacer esto, de que Rusia no nos va a invadir otra vez. Entonces, o nos metéis en la OTAN, protegidos con el artículo 5 de la OTAN, es decir, si te atacan toda la Todos OTAN, atacamos. justo, incluyendo Estados Unidos, la superpotencia militar, o bien dame armas nucleares, es lo que dice Zelensky. Esto es un poco exageración, es una hipérbole, pero en realidad sí que tiene sentido, porque Ucrania tenía armas nucleares hasta el 94. Tú piensas que la Unión Soviética y el ejército rojo y su armamento era el ejército producido por Rusia, pero también por otros países, incluyendo Ucrania. Ucrania era un contribuyente a la Unión Soviética fundamental. Entonces, claro, ¿qué pasó? Al final, por un acuerdo internacional, el memorándum de Budapest del 94, Ucrania, con garantías supuestamente de seguridad, abandonó todo su armamento nuclear. Y Ucrania tenía casi 1.700 cabezas nucleares. Era el tercer país con más armas nucleares del mundo durante 4 años o 3. Y las abandonó por esas garantías de Occidente. Ahora, ¿qué pasa? Desde entonces ha habido muchos cambios de gobierno en Ucrania, otras direcciones, pero Ucrania siempre ha tenido una mirada hacia Europa, hacia Occidente. Y esto es lo que Rusia no ha consentido. Entonces han habido candidatos presidenciales ucranianos más prorrusos que otros. ¿Eh? Y esto sonará quizá en 2014. Bueno, en 2013 hubo una revolución en Ucrania popular que empezó con pequeñas protestas, sobre todo en Kiev, en la capital, y que derivó en que en 2014 se expulsara a Yanukovych, primer ministro ucraniano, el presidente ucraniano, que huyó del país y se refugió en Rusia. Y a partir de aquí dio un viraje el curso de la política exterior ucraniana hacia la Unión Europea. Y esto es lo que Rusia no ha consentido. En 2014, Rusia, en una operación relámpago, anexionó unilateralmente la península de Crimea, un oblast, una comunidad autónoma, por así decirlo, de Ucrania, y hasta el día de hoy no está reconocida por la mayor parte de estados, pero se la quedó sin necesariamente un derramamiento de sangre tan tocho como el de ahora. Y luego surgieron dos repúblicas exsoviéticas, bueno, dos repúblicas rebeldes, separatistas, en Donetsk y en Lugansk. Esos son otros dos territorios fronterizos entre Rusia y Ucrania. Y esto va para largo, pero lo voy a intentar acortar todo lo que pueda. Desde entonces ha habido una guerra de baja intensidad en estos territorios, aunque ha sido bastante sangrienta ya de por sí, sin llegar a la invasión rusa, en la que Rusia ha financiado y ha enviado tropas encubiertas y ha entrenado a estas repúblicas separatistas que solo reconoce Ucrania que solo reconoce Rusia y muy pocos estados, y desde entonces llevan luchando contra el gobierno ucraniano. Ahora bien, en 2022 también, al menos yo me levanté en shock. Además, en aquel momento estaba en Alemania de Erasmus y cuando vi esto me quedé en plan, madre mía, ¿qué está pasando? Cuando el 24 de febrero de 2022 Rusia invadió con una fuerza militar de más de 200.000 personas en varias direcciones el territorio ucraniano. Eso fue el momento en el que, claro, se podría decir que empezó la guerra tal y como la conocemos Sí. ahora. Y bueno, desde entonces, no sé si quieres que acotemos esto un poco o No, quieres ya, preguntar bueno, algo. si quieres ya empezar con los acontecimientos, Sí, o es sea, que, claro, yo datos me y metería demás. ya en los acontecimientos y también si tú tienes algo que decir. Sí, sí, o sea, sobre todo en el preámbulo, o sea, los primeros momentos de esta guerra, ¿no? Bueno, lo último que hemos conocido a partir de 2022, bueno, decir que en enero ya empezó, o sea, en enero de 2022, pues ya empezaron los ataques, ¿no? Bueno, previo a eso también, han habido un montón, pero es verdad que en enero se intensificaron. Entonces, así un poco en resumido, ¿qué ha habido? Todo enero, pues, hubieron un montón de websites defacements, que básicamente es la vandalización de páginas web. Es decir, tomas el control de la página, modificas su aspecto. En el caso que hizo Rusia, lo que hizo fue modificar el aspecto de ciertas páginas ucranianas del gobierno y demás para lanzar mensajes de odio y también un poco meter ese miedo, ¿no?, en la población y amenazas y demás. Vale, hicieron esto, también empezaron a lanzar lo que se conoce como wipers,
que es malware, que está destinado al borrado de datos. Y lanzaron pues un montón, en plan, bastantes ataques. Luego ya, más tirado a febrero, hubieron ataques de negación de servicio contra portales de gobierno, webs de gobierno, ¿vale? Que básicamente un ataque de negación de servicio que es jugar un poco con los límites de capacidad que tiene pues un servidor, una Sí. página, para limitar el servicio que presta o tirarla abajo, ¿vale? Sí, o sea, por así decirlo, no sé si yo me estoy equivocando, pero por ejemplo, imagínate de que la página web es el vaso de café. Ujú. Entonces lo que hacen es llenarlo del todo para que se derrame y ya no sirva de Mm, nada, Sí. Es o una para que buena. nada más entre, ¿no? Sí, justo, Justo. justo. Sí, lo que Mm, quieren hacer es eso, que no funcione o pues eso, limitar muy, muy Como mucho que se caiga la sus... página. Todo el mundo Justo. sabe que es que se caiga Literalmente. una página, que no Sí. puedas entrar, que cargue, que... Vale. Claro, esto lo hacen a partir de pues red de bot, ¿sabes? Que lanzan un montón de peticiones constantes. Entonces, bueno, esto es enero-febrero, pues eso, ¿no? Entonces tenemos website defacements y luego ataques de negación de servicio, wipers y demás. Luego, ya terminando febrero, o sea, justo antes del 24 de febrero, empezaron a haber un montón de ataques contra infraestructura crítica y luego el 24 de febrero sí que hubo, bueno, relativamente conocido, una acid rain, o sea, se conoce así, porque lo que hicieron fue tirar abajo las comunicaciones satelitales de Viasat, que Viasat se encarga un poco de las comunicaciones en Ucrania, ¿vale? La comunicaciones de Internet. Es una empresa, si no me equivoco, estadounidense, que también lleva comunicaciones militares. Entonces, bueno, eso un poco de preámbulo ciber de Sí. cara al comienzo de todo esto. Claro, porque eso se complementó. Y lo que decíamos antes, es una guerra en la que se aplican todos los términos posibles. Y ya no solo también en ciber, en cuanto a lo que dice, por ejemplo, Adel, tirar un satélite abajo para que no te pueda, por ejemplo, yo qué sé, reconocer el movimiento de tropas en no sé qué lugar. No, es que ya también en cuanto a propaganda. Un mensaje de odio, hackearte la página del gobierno y poner un mensaje prorruso, es propaganda, es otro tipo de guerra. Sí, que justo, o sea, perdona, Y puede asustar pero a la mayor Sin parte de la duda. claro, población. claro, porque de hecho Rusia hace mucho esto, en plan, Sí. Rusia es muy conocido por... Luego ya hablaremos, pero existe lo que se llama como las operaciones de información o Mm. guerra psicológica, que es las operaciones de información es una parte de ella y es básicamente propaganda, es convencer al este. Sería un poco el equivalente a decir, no va a haber guerra si yo, con la intención de hacer una guerra ofensiva, me dirijo contra un contrincante al que yo ya antes de atacarle, de siquiera, por ejemplo, darle una bofetada, un puñetazo, yo ya le he convencido de que va a perder. Juegas totalmente con su moral y su capacidad o su coordinación para defenderse de ti. Miedo. Justo, Justo, es justo. miedo, es absolutamente miedo. Eso pasa Sí, hasta, justo ha hecho una comparación con la pelea. Esto ujú, pasa. claro, Le claro. metes miedo a una persona durante meses antes de una pelea y ha pasado en alguna pelea. Tampoco, estamos en otros términos, No, pero no, es que No, está no. genial, o sea, de verdad, suena mucho se, boxeo, por ejemplo. por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Danos. McGregor contra José Aldo. Son dos peleadores. José Aldo era un señor que ya estaba consagrado como campeón. El McGregor estaba empezando. Durante meses le estuvo diciendo, insultándole, metiéndose en su cabeza y demás. Y el día que perdió, José Aldo se derrumbó y dijo, ya había perdido la pelea. O sea, ya había perdido la pelea antes de pelearla. O sea, porque ya te mete en tu cabeza, ya Tú fíjate. piensas. Y al fin y al cabo, pues Pues mira. duró Justo. 12 segundos la pelea. mm, Ya. Al primer golpe ya estaba fuera. A mí. Pero sí, es jugar con el miedo, jugar con Sí. en la persona. Ya. Claro, algo que parece inofensivo, inocuo, como simplemente una fake news, por ejemplo, o una page defacement, como has dicho tú. Sí, sí, sí. Porque claro, yo creo que también juega un poco el hecho de que la gente tiene como tan, como que realmente no conoce muy bien qué es la ciber y hasta dónde puede llegar. Entonces, claro, que te metas en una página del gobierno y de repente veas que te están amenazando con filtrar un montón de datos gubernamentales o tirar abajo, yo qué sé, la red de energía o cosas así, yo creo que te causa muchísimo miedo, Sí, yo ¿sabes? creo que porque, o sea, la gente de a pie, como yo, como puede ser Dani también, entendemos ciberseguridad y demás como palabras como hacker, anonymous y cosas que sí son más, están más populares ahora mismo, pero no del todo, como dices tú, de grupos dentro del país intentando sabotear al otro país dentro de una guerra, Claro. Claro. sino de ataques cualquiera, por ejemplo, el ataque de Anonymous a Venezuela hace poco, a Sí, Maduro sí, y sí. demás, pero son ataques, ¿cómo decirlo? Ataques puntuales, no dentro de una guerra lo que hacen los países. Y la cosa es que para también continuar con los acontecimientos, porque claro, todo esto de la ciber y de la invasión fue como en los primeros momentos. Y lo que se sospecha muy claramente, y de hecho Putin lo declara así, es que la intención era una operación militar especial. Así se llama en Rusia, oficialmente esta guerra, no se llama guerra. Y de hecho está prohibido llamarla guerra.
porque para Putin y para el Kremlin es muy importante hacer parecer que esto no es una guerra de agresión o no es una ofensiva, ni que tampoco afecta al pueblo realmente. Es intentar proteger a la gente, al público normal de esta cuestión. Intentar que también salga lo menos afectado posible de las sanciones económicas, de la muerte de familiares, de tener que hacer el servicio militar, todo esto. Y la cosa es que esto era una operación militar especial supuestamente, que supuestamente duraría 3 días. Y ya hemos llegado al tercer año de guerra. Eso explica cómo Rusia sí consiguió hacer avances muy rápidos en una suerte de guerra de movimientos en la primera fase de la guerra, pero muy rápido se estancó por problemas logísticos, por subestimación de las capacidades del ejército ucraniano en aquel momento, por sobreestimar terriblemente sus capacidades también, sus capacidades militares. Y al final hemos llegado donde estamos, que es una guerra estancada que se mueve, pero muy lentamente, muy lentamente, en torno al este de Ucrania, lo que en sí venía siendo la parte también donde había una mayoría rusa mayor y que hacía frontera con la Federación Rusa, que es 4 oblasts, que 4 de estas comunidades, que son Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk. Esos son los 4 sitios donde ahora mismo combates. Por no mencionar una breve ofensiva ucraniana en agosto de este año, del 2024, que de hecho Ucrania ahora mismo ocupa militarmente una pequeña parte de territorio ruso. Esto es muy curioso y es muy anacrónico, porque es en el territorio del Oblast de Kursk, que Kursk es conocido en la historia militar sobre todo por una batalla entre la Alemania nazi y la Unión Soviética del 43. Entonces, por ejemplo, es un poco anacrónico en 2024 hablar de la batalla de Kursk, en la que vemos rusos y ucranianos luchando en lo que hace 70 años había sido un campo de batalla entre, vaya, de la Segunda Guerra Sí. Mundial. Es un poco loco. Entonces, bueno, así está un poco la guerra ahora mismo, bastante estancada. ¿Y tú, Adel, tienes algún dato? Sí, sí, a ver, yo también pretendía llevarlo un poco también al ámbito español, ¿no? Porque al final yo creo que mientras más cerca lo veamos, que es un poco lo que comentamos a Sí. veces, como más real lo sentimos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a partir de pues guerras y demás, han surgido un montón de grupos de ciberdelincuentes, ¿vale? En plan, grupos de APT, que APT es Advanced Persistent Threat, ¿vale? Que son grupos que se dedican a atacar por pues distintas recompensas, ¿no? Entonces, de Rusia, bueno, tanto de Rusia como de Ucrania han surgido, ¿vale? Pero también ellos ya tenían algunos previamente. Y de Rusia hay muchos conocidos como Killnet, Fancy Bear, bueno, que Fancy Bear también se conoce como APT-28, ¿vale? O sea, ahora voy a soltar un poco el nombre, Sí, sí. pero bueno, está Sandworm. Y uno de los más relevantes para España es Noname 057 o Noname 057, ¿vale? Como le queráis llamar. Que ellos sí que han lanzado ataques a España múltiples veces, no solamente. Sí, sí, sí. Bueno, ellos tienen en el ojo a Europa en general, ¿vale? Pero bueno, justo a España. En el 2023, España le dio recursos a Ucrania, ¿vale? Creo que le dio tanques en este caso y Sí. supongo que más armas. No sé si fue junio, julio quizás. Bueno, la cosa, a partir de eso le pusieron el ojo a España y tiraron, bueno, intentaron tirar abajo y creo que algunos sí que lo consiguieron a través de ataques de denegación de servicio. La página, por ejemplo, de la Moncloa o es que de un montón de sitios Pobrecita España españoles. intentando ayudar y de repente le caen Sí, palazos. sí, sí. Y luego en 2024 también hubo ataques a entidades financieras, o sea, muchos bancos cayeron. Así que sí, sí. O sea, esto llevado al contexto español. Pero bueno, es que de todas formas, NoName 057 tiene una herramienta que se llama Dedosia Project, que también es bastante conocida. Bueno, no sé si alguien, pero sabes que sí que es bastante sonada, que es una herramienta que habilita o permite pues el despliegue masivo de ataques de negación de servicio, sobre todo objetivos dentro de Europa y Norteamérica. Sí, básicamente. Todo lo que perciba que es una amenaza contra Rusia, un enemigo de Rusia, o que apoya a Ucrania. Y España, dentro de que, en comparación a otros contribuyentes al presupuesto militar y al material militar ucraniano, es pequeñito, y es que destina bastante en realidad a nivel objetivo. Entonces, por eso mismo, Sí, España es uno de los objetivos sistemáticos también de NoName y de otros grupos hackers rusos. justo. Bueno, de hecho, bueno, el mismo grupo, Noname o Noname, atacó, no sé si fue esta semana, a Italia. Sí, 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 bastante, de sí, hecho. sí, o sea, tira abajo varias páginas, entre ellas, bueno, hay servidores, entiendo, entre ellas está la del aeropuerto de Bérgamo, ¿sabes? Que es un aeropuerto, que no es... Sí, no es una tontería. No, no, no. Justo, justo, entonces, pues bueno, sí, nos tienen en la mira, así que... Ujú. ¿Algún datito más que creáis importante bueno, es que si fuera posible haríamos una charla entera Ya, de una guerra entera, pero Sí, como claro. vamos a tocar dos, es algo sí, más puntual. Es un poco, pero mira, sí que creo que esto es importante porque quizá hablamos de ello en la siguiente, y es que la guerra de Ucrania es sumamente novedosa, o sea, en cuanto a desarrollos de militares, porque es la guerra de la improvisación casi, se han visto que un montón de material militar, porque claro, es la mayor guerra de Europa en 80 años.
de la Segunda Guerra Mundial. Y a diferencia de otras guerras que ha habido antes, es una de las pocas guerras convencionales, es decir, dos ejércitos con dos capacidades militares distintas, presupuestos, ministerios de defensa distintos, que se enfrentan en un campo de batalla por territorio. Pues un montón de cosas que se creían que eran efectivas se han visto que no, y cosas que se han desestimado o que se han visto que eran tecnologías que se llaman de doble uso porque son civiles y militares. Cosas como, por ejemplo, un dron. El dron que puede comprarse, yo que sé, Sí, un para hacer una jubilado, foto, sí, para hacer una foto de un acantilado. Y mira qué chulo. Pues ahora ese dron resulta que puede cargar una granada, tirarla sobre un tío y cargarse a uno o dos personas de repente. Y es un arma de guerra sumamente utilizada en Ucrania, los drones. Pues se han visto un montón de avances y joder. desarrollos y de innovaciones en la guerra de Ucrania que se aplican a muchas cosas, incluyendo a la guerra entre Israel y Hamas y Gaza de 2023-24 y todo esto, vaya, o sea, hay muchos avances que se pueden derivar de este conflicto. Sí, porque yo, por ejemplo, yo tampoco estaba tan informado y me ha interesado. O sea, al fin y al cabo no estamos hablando de algo tan extenso, pero sí estamos hablando de cómo ha surgido, que son algunas Sí, cosas que no puede saber alguna persona. Entonces, a lo mejor ven este vídeo y dicen, ah, mira qué interesante, ¿sabes? Yo de esa guerra he visto, no sé, es que al fin y al cabo, cuando tú estudias las otras guerras, ajá, la estudiabas en un libro, todo sí, era blanco y claro, negro, tal, te lo pintaban, pues como es, feo, pero sí, no veías el, no, el, el hecho de como drones y demás, y cosas que la gente está usando su creatividad como para poder defenderse al fin y claro, al cabo. Por ejemplo, yo he visto un vídeo de una ex profesora ujú, tirando un misil con un lanzacohetes, ¿sabes? ya, Es que son personas que se dedicaban a otra cosa muy diferente. O sea, es una profesora de un colegio de sí, Ucrania con un lanzamisiles en el hombro tirando otro misil. Es que claro, al fin y al cabo, pues, fíjate, yo qué claro. sé, gente que tiene que dejar sus vidas para hacer esto y gente que con su creatividad dice, bueno, en algún momento de alguna manera tenemos que defendernos, pues usamos un dron. Justo, sí, sí, sí. Y cosas, por ejemplo, esto lo vemos mucho en plan, y en el momento era un meme. ¿Por qué los tanques rusos de repente tenían como una especie de, como el sitio este donde colga la ropa, ¿sabes? En plan un tendedero, Sí. como tendederos gigantes sobre la torreta de los tanques. Había mucha mofa y había mucho meme en cuanto a eso, de qué ridículo, ¿sabes? Qué cosa tan fea, qué improvisación más fea para un tanque. Pero claro, el objetivo es realmente detener a los drones, que los drones que portan munición de mortero o granadas y que se dirigen, son drones suicidas y que pueden incluso destruir un tanque por sí solos, no den a la torreta del vehículo, por ejemplo. Es protección. Y ahora vemos tanques tortuga que es surrealista, son tanques a los que ya no es un tanque como lo imaginamos, está totalmente rodeado de chapas de metal y de madera. En todos los lados, apenas puede mover la torreta, tiene muy maniobrabilidad, pero ¿qué pasa? Que se puede proteger de los drones. Y ya solo por eso, pues ha sido efectivo en el campo de batalla. Son locuras, son absolutas locuras, pero ahora no, porque ahora es realmente el futuro de la guerra. Hombre, es que al final es adaptarse, ¿no? A las Justo. tecnologías Sí, recientes, sí, sí. es adaptarse. Y algo que tenemos las personas es creatividad. Y al fin y al Sí, cabo, y si es para sobrevivir o para matar a otros, nos la joder. buscamos donde sea, ¿eh? Sí, sí, parece que ahí, madre mía. Así que nada, vamos ya a tranquilizar un poco el tema. Sí. Ya vamos a dejar el tema de Rusia y Ucrania Ujú. aparte. Es que es bastante grande, es Es bastante demasiado extenso y grande. podríamos Sí, sí. hablar Sí, sí, todo, sí. todo el vídeo, pero algo importante, datos y cómo empezó está bien. Vamos otra vez con preguntas curiosas para Para dejar el, refrescar un Poco poco. el de tema calma, Rusia, ¿no? Ya. Rusia-Ucrania. Así que nada, si pudierais leer una información que es secreta o está guardada en algún lugar, ya véase un ejemplo en la biblioteca del Vaticano, por ejemplo, algo que no se pueda leer no pueda leer una persona normal, ¿qué sería? ¿Cuál sería esa información? O algún escrito que se haya perdido, por Ya, ejemplo. hombre, yo quizás el plan de defensa ciber de algún estado tocho, o sea, por ejemplo, de Estados Unidos, eso tiene que ser súper interesante. Incluso el de Israel, ¿sabes? Que es verdad que están bastante petados en... Sí, yo diría eso. Un plan de defensa. Sí, defensa ciber en concreto. Buah. Sí. Sí. Uno Eh, diría, "Buah, los archivos de Epstein, en plan, no, Ya. a ver, esto de defensa. Bueno, es que ya metido mucho en la a ciber, es ver, que yo creo... es que vosotros habláis de eso, yo qué sé. Tío, la receta de la cangreburger o algo, ¿sabes? Algo tan, También, algo también, más ¿verdad? tranquilo. Estamos un poco pirados, mano, ¿qué te puedo Sí, la decir? verdad es que Sí. sí, o sea, No. El área 51, ¿sabes más o menos? Bueno, Es que yo si tuviera que leer algo, si tuviera que elegir algo para ya. saber, sería eso. Muy interesante. Sí. Yo creo que es una muy buena respuesta y que a la vez no es una respuesta hecha al lado, así que está bastante Ya. bien, porque es una respuesta suficientemente popular y lógica. Pero ahora sí es Pues súper interesante, sí, ¿sabes? O sea súper. que... Pues la Área 51 se integra dentro de lo que se llama como la base de la Fuerza Aérea Nellis, que se encuentra en Nevada, si no me equivoco, ¿verdad? mm, Cerca, por ejemplo, de la localidad de Rockwell, que es donde se vio el ovni este, toda la movida. Es una base aérea que
se dedica al uso y al desarrollo de aviones experimentales. Los aviones estadounidenses, ¿no?, que vemos ahora mismo volando, que se fabrican de serie, son al final proyectos que llevan años y décadas. Y ahí, por ejemplo, se prueban, se guardan, se experimenta con ellos. Pues eso es la base, pero claro, ¿qué oculta, no? Ya. ¿Oculta realmente aliens? Claro, hemos visto, esto no sé si lo habéis visto, pero hemos visto como durante 2024 muchas declaraciones Sí, Sí, de que en sí, sí plan que... de que sí que ha habido contacto, Pero las ¿verdad? personas siempre lo pasan por alto. O sea, es Claro, pero como lo escuchan y dicen, es wow. increíble, Y sí, ya. sí, 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 claro. es verdad. Y luego hemos visto como muy pequeñas confirmaciones, pero que al fin y al cabo Ya. siguen siendo como muy... Escuetas, Sí, en sí. plan, sí, vale, ha habido contacto con aliens. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Hay pruebas? ¿Hemos visto a algún ser de estos? Ya. No, sí. Bueno, vemos fotos de vez en cuando, Y ¿no? la mayoría son bulos, como el alien este que presentó AMLO, el presidente de México, que era como un alien súper ridículo, era Pero una vamos, estatua toda falsa además. que también puede ser ovnis y los ovnis, pues como su nombre lo indica, son objetos no identificados, ¿no? Me Sí, parece. voladores sin Entonces, Que puede yo identificar. ser qué de sé, todo. puede ser una abuela en patinete Claro. y la gente cree que es Sí. un ovni, pero vamos, Sí, que... y os acordáis el año, creo que fue 2023 esto, que hubo dos casos de aviones estadounidenses de combate derribando ovnis, objetos no Ajá, sí, identificados, sí. que no tenían por qué ser naves aliens, obvio, pero que se hablaba además como que tenían mucha capacidad de maniobra, que Sí, Mm. tenían sí, sí. autonomía, era loquísimo Sí, era eso. Sí, es bastante raro. bastante loco, la Qué verdad. movida. ¿Tú qué leerías? Sí. Yo, tío, Ya es que respondiendo a la pregunta esta pregunta de la brutal. editora, Pues mira, y me he acordado, y parece que lo he hecho aposta, pero no, realmente leería esto. Yo leería información de los servicios secretos israelíes que prueben o no que tenían conocimiento del ataque de Hamas y de las otras guerrillas del ataque de 7 de octubre de 2023. ¿Por qué es tan loco pensar que un país como Israel, con unos servicios de inteligencia tan excelentes, ejemplares en el mundo, yo diría que lo mejores del mundo y mejor que Estados Unidos, pudiera pasar por alto este ataque? Es muy loco, entonces me gustaría leerlo, la verdad. yo soy el único que quiere leer la receta de la cangreburger. Parece ser. Ya, sí. Lo siento, Manu. No pasa nada, un día la conseguiré. Y la segunda pregunta Ujú. es, si pudieras tener una charla con un personaje histórico, el que sea, Mm. muerto, no esté muerto, ficticio o no, ¿con quién sería? Vale, yo creo que esto es como la pregunta de en qué época vivirías. Quizás, claro, yo personalmente es que, a ver, no es por falta de curiosidad, porque me da mucha Sí, curiosidad, sí. pero es que hay tanta gente de verdad que es que podrías entrevistar que yo personalmente no elijo a nadie. O sea que No quiero hablar con nadie. no, 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 pero bueno, a ver, yo sé que es un poco trampa, pero yo elegiría hablar con mis abuelos. O sea, yo sé que no Está son bien. personajes Bueno, históricos, han formado parte de la historia de alguna otra forma, ¿sabes? Como todos nosotros. Entonces yo hablaría con ellos, pero porque me da muchísima más curiosidad y como más ganas que cualquier otra persona, yo creo. Pues sí, no, no, tiene todo sentido. O sea, está genial. Ujú. Muy buena respuesta. es la respuesta. Sí. Ya, Sí. no respondas ya, Álvaro. No, No, ahora llego yo con mi fricada de nuevo y volvemos otra vez a lo duro. No, yo entrevistaría a Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos del 32 al 45, que fue el presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y le entrevistaría sobre todo porque me parece un personaje de la historia muy interesante, vaya, que ha tenido una influencia brutal y que, para variar, me parece un buen presidente de Estados Unidos, como una buena persona con todos los errores que también pudo haber cometido de Estados Unidos, lo cual no podría decir de casi ningún otro. Y además también preguntaría, porque claro, murió antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, estaba enfermo, tenía polio y otras enfermedades, y me gustaría preguntarle cuál era su visión del mundo, porque claro, lo que ocurrió luego con la Guerra Fría era lo que él tenía pensado. Muchas veces piensa que no, Roosevelt se entendía hasta cierto punto con Stalin, y me gustaría saber qué pensaba él y cuál era su visión del nuevo mundo, porque a lo mejor era distinta de lo que vivimos ahora. Sí, respuestas más serias, tío. Demasiado serias. ¿Tú a quién Eh, conocerías, Manu? yo, ¿con quién hablaría? Sí. Yo qué sé, la verdad es que no se me ocurre. Yo es que, claro, Mis- yo es que hago las preguntas. Yo hago las preguntas, no las claro, pienso. Bueno. Pero no sé. O sea, yo creo que hablaría con muchas personas. Al fin y al cabo me encanta hablar y este podcast está hecho por eso. Literalmente porque quiero hablar con la gente, no porque tal, pero porque me interesa hablar con la gente y que me cuente su vida. Pero así como tal, a varias personas de distintos ámbitos. Si es histórico, pues si estamos hablando de historia, pues si es histórico, no lo sé, con Cristóbal Colón, con no sé quién, con no sé cuántos, al fin y al cabo, Ujú. con varias personas. Yo con Sí. Juana la loca. Juana la loca. la ¿Y loca. cómo esto? Que la tomaban por loca, pero ella solo sufría por amor. La encerraron durante mucho Mm. tiempo, pero ella quería a su amado, ¿sabes? Pero el Ya. amado se iba con otras y la tomaban por loca porque estaba desesperada. Y yo, joder, pobrecita. Época dura para ser mujer en general, Sí, la verdad. la verdad. La editora está hablando mucho. ¿Quieres sentarte aquí?
No, este Uy, qué bien, qué es bien. bastante interesante, es bastante interesante. A mí me está gustando mucho. Pero sí, si es histórico, me gustaría eso. No sé, las primeras personas que pisaron la Atlántida o las primeras. Ya ves. Mola, Me, mola. me molaría hablar con muchas personas. Si es histórico, pues eso. Al fin y al cabo, las personas somos los que vamos transmitiendo la información de una generación a otra. Nosotros somos los que hemos creado la historia realmente, Sí, sí. ¿no? La historia empezó cuando la primera persona empezó a escribir, por así decirlo, ¿no? Claro, cuando Que el hombre se van empezó a escribir. recompilando los datos y de una generación a otra vamos recopilando datos y eso va creando toda la historia. Si nadie pudiese escribir o nadie pudiese hablar, nadie sabría lo que hubiese pasado antes, Ya. Ya. quieras o no. Así que nada, vamos con el segundo punto fuerte de la mañana. Sí. Si quieres, ve introduciendo. Ya te dejo el micrófono. Sería la Segunda Guerra. Esta es más actual Ujú. que la anterior. ¿Sí? Sí, Israel. Así que Sí. nada. Claro, pues nos podemos remontar. Es que, claro, Ya. esto se conoce en historia, en relaciones internacionales, en todo esto como el conflicto árabe-israelí. Te puedes morir estudiando este tema, puedes hacerte no sé cuántos doctorados, incontables tesis. Es un tema inabarcable y que además es sumamente políticamente delicado, es muy delicado. Pero bueno, lo que podemos decir de esta, claro, es el conflicto, que lo que tenemos como la guerra de Gaza de ahora, ¿no? De 2023. Podemos decir 2024, pero en realidad este es el presente también, vaya, porque sigue habiendo. Lo que pasa que ahora lo comentaré, pero ahora mismo hay un alto el fuego. Ahora daré especificaciones de cómo es. Pero bueno, sí, el 7 de octubre del 2023, Hamas, y no solo Hamas, otros grupos palestinos, realizaron un ataque coordinado en todos los aspectos, también en ciber, por ejemplo, Sí, te lo creo. contra Israel. Un ataque que estaba muy, muy bien planeado desde hace mucho tiempo. Había sido ensayado y entrenado en muchas ocasiones y esto se puede ver con propaganda y vídeos de Hamas y otras milicias, como practicaban, por ejemplo, explotando y reventando partes de la frontera con Israel para ver los puntos débiles. Básicamente una labor de reconocimiento militar, analizar las debilidades del enemigo y explotarlas. Entrenaban también cómo destruir tanques israelíes con maquetas. Y hay vídeos de esto, es increíble. Ya practicaban escenarios exactos de lo que tenían que hacer. Y bueno, hicieron este ataque en el que, si no me equivoco, murieron más de 1000 seguro, 1100, de 1100 a 1300 personas. Y vaya, a raíz de ahí, el Estado israelí, ahora mismo gobernado por Benjamin Netanyahu, llevó a cabo una invasión de la Franja de Gaza que ha dejado una cantidad de muertes y de destrucción sin precedentes en la región y en Gaza. Teniendo en cuenta además que Gaza ya estuvo ocupada por Israel hasta 2004, 2005 estuvo ocupada durante 3 décadas y pico. Y aún así esta guerra ha visto una destrucción sin precedentes en la región. Y bueno, pues ha sido una guerra más bien de contrainsurgencia, más que una guerra convencional como la de Rusia y Ucrania. No puedes comparar a un estado militarizado como el israelí con una industria de defensa brutal, una capacidad de inteligencia animal para infiltrarse incluso en organizaciones enemigas y pues en fin, un apoyo internacional importante que es el de Estados Unidos. Ha sido una guerra de contrainsurgencia, ha ido despejando zonas del control de Hamas y las otras guerrillas y ahora mismo estamos en una fase de alto el fuego. Y lo que estamos viendo es el alto el fuego del llamado plan de paz de Trump, que lo propuso incluso antes de ganar las elecciones y consiste en 3 fases. Ahora mismo estamos en el final de la primera fase, que ya fue un logro que se llegara a ella, que era devolver rehenes, porque con esta ofensiva del 7 de octubre, Hamas y las otras guerrillas tomaron, creo que 230 rehenes o algo así, más 230, digamos, en torno, y se los llevaron a Gaza, en varios sitios escondidos. Muchos de ellos han muerto en cautividad, tanto por ataques israelíes como por la propia acción de los militantes. Otros han sido liberados forzosamente con operaciones israelíes, muy pocos, creo que son 8. La mayoría han sido liberados a partir de intercambios de rehenes. Israel da prisioneros y Hamas y sus guerrillas devuelven Rehenes. a rehenes, exactamente. Y Esa es estamos en el final. la primera parte Sí, también han habido liberaciones voluntarias, intercambios durante la fase de guerra más dura, pero el punto principal del acuerdo es liberar rehenes ahora mismo. Y ha terminado la primera fase. Ha sido muy accidentada, pero ha terminado. Ahora estamos en la segunda, que va a suponer incluso más liberaciones y la retirada de Israel militarmente de otras partes de Gaza, que ahora mismo pues sigue teniendo presencia. Es un poco el objetivo. A ver si se consigue. A ver si se consigue, es muy complicado. Ahora estaban negociando en Egipto las dos partes. Y por un lado, Israel es un país muy intransigente en este tipo de cuestiones y que siempre actúa, sea o no, a favor de la comunidad internacional. O si tienen que decir, aquí hacemos lo que sea por mi huevo, por así decirlo, lo hacen, básicamente. Y bueno, Y datos, además dame datos. nada. Vale. Da datos. Sí, no, luego, bueno, mencionaste que hubo ataque ciber, evidentemente, porque bueno, ahora todo está tan
llevado al internet, que es Sí, que es sí. completamente necesario. Bueno, necesario, sabes que lo hacen. Y bueno, el 7 de octubre pues hubieron ataques a infraestructuras críticas, pero sobre todo a sistema de detección antimisiles. Claro, Israel, pues como comentaba Álvaro, tiene una capacidad de defensa loquísima. Entonces, claro, uno de los principales objetivos pues era esto, ¿no? Para que no lo pudiesen detectar y así pues llevar el ataque y pues un poco en paz. Entonces, sí, un poco lo típico, o sea, las guerras lo que estamos viendo, al menos en estas dos, es eso, infraestructuras críticas, porque al final tú quieres ir a donde haga pupa, ¿no? O sea, no quieres atacar cualquier cosa. Los malos pues siempre van a hacer el mayor daño posible, entonces las infraestructuras críticas es lo primero. Y luego la recopilación de información lo segundo, sobre todo con un país como Israel, que, jolín, con tantas capacidades de defensa tú tienes que conocer a tu enemigo, ¿no? Entonces, previo a la guerra, también como comentaba Álvaro, pues hubo un montón de estas campañas, ¿no? Pero luego también durante las guerras, tanto en la de Rusia y Ucrania como en esta, lo que ha habido es muchísima recopilación de información, porque eso es lo que estábamos comentando. Quieres ver cómo se mueve tu enemigo, quieres ver cuál es su plan, quieres ver qué capacidades tiene, hasta dónde llega X o, ¿sabes? Entonces, bueno, sí, un poco esto. Y al igual que en la otra guerra, pues hay un montón de grupos Sí. que forman parte de todo esto. O sea, por ejemplo, en Hamas tenemos, es que, bueno, los nombres de los grupos, no sé si os habéis dado cuenta que son muy curiosos Sí, algunos. sí. Y muy flipados. Parecen Sí, como muy nombres de Call flipados. of Duty, ¿sabes? De jugador de LOL, por ejemplo. Sí, Una sí. Sí, sí, locura. sí, sí, sí. Y yo qué El sé, bueno, destrozador Sí, sí, es como... 73. Dale. claro, ¡Vamos! Sí, 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 mira, mira. claro, entonces los de Pro Hamas, por ejemplo, son Extreme Jackal o Renegade Jackal. ¡Wow! ¿Sabes? Y bueno, Irán también ha estado metido a lo largo de todo este tema apoyando a Palestina, ¿no? Mm. Entonces, claro, ellos también pues tienen un montón de grupos y otra cosa curiosa es que los grupos bueno, los grupos APT normalmente tienen nombres basados en ciertos animales, ¿vale? Por cada país hay un animal diferente. Los de Rusia normalmente están asociados al oso, los de China, que también son bastante curiosos, los nombres están asociados al panda y los de Irán, en este caso, al gato. Entonces, por ejemplo, algunos de Irán son Spectral Kitten o, ¿sabes? Es que sí, sí, tienen ¿Y unos los de nombres. España cómo son? ¿El toro loco o cómo va Buena la cosa? pregunta. Ya, buena pregunta, es que no. El toro rojo, Sí, sí, es que tienen unos el nombres. toro fuerte. Sí. Mortal Pool. Sí, 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 Algo sí, así. sí. Qué locura, ¿eh? No, es Me que me gustaría encanta, me saber encanta. todos los países qué animal tienen. Sí, ¿no? ¿Cuál sería ¿Verdad? el animal de Venezuela, por Muy ejemplo? curioso. Ya, es que es súper curioso, ¿Cuál, no se- sé. ¿Cuál es el animal nacional de Venezuela? Creo que lo hemos hablado. Es Sí, un pájaro. es un pájaro. Pero es un pájaro muy No, mono, es que no ¿no? me Como acuerdo cuál era. Sí, muy un poco amarillo. intimidante, además. No No creo me que fuera acuerdo. ese. Es que no me ¿El acuerdo. turpial? ¿Turpial? ¿Turpial no es? No sé el árbol, Búscalo, me por suena. favor, Turpial, creo editora. que era Turpial. Dios, sí, eso, si no está parte de la corta, porque vamos a No, quedar. no, está bien. Turpial El venezolano. turpial, ¿ves? Uh, Turpial asesino. Turpial es asesino. un muy buen nombre. Es un muy buen Ya, nombre. ya, ya. Buah. Qué Muy locura. loco. Ya, uno de China es Mustang Panda. Mustang Panda. Mustang Mustang. Panda. Sí, 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 es loquísimo, es que de verdad tiene unos nombres. Pero bueno, sí, en fin, eso, que al final en la guerra pues van surgiendo un montón de grupos, grupos que ya estaban creados pero que cogen muchísima fuerza y al final es eso, es un poco ver dónde puedes hacer daño, recuperar información, mucho ataque de negación de servicio, es lo que más se ve. Sí, sí, es que es eso, es la guerra llevado a otro espacio. Al de ahora, a lo que lleva ahora. Sí, lo único, claro, la diferencia entre esta guerra, bueno, este conflicto contra el de Rusia-Ucrania es que el de Rusia-Ucrania es más a nivel político, o sea, la motivación es política, en cambio esta, la motivación, al menos lo que se habla en ciber, es religiosa. Religioso. Sí, Ok. un poco de todo, ¿vale? También habrá tema político, pero es verdad Sí, que porque la también nos estamos región... metiendo en temas bastante peliagudos Claro, dentro claro. de ese tema, dentro de ese conflicto, mejor dicho, esas zonas del mundo siempre han sido más religiosas de diferentes, o sea, mejor dicho, está muy presente la religión en esas zonas del mundo, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Al fin y al cabo. Claro, es que no se puede entender. Por eso digo que es un conflicto sumamente difícil de entender porque requiere también conocer bastante de la religión para entenderlo perfectamente. Y tienes que conocer también de las propias religiones y de las diferencias entre las religiones, porque hay muchas escuelas dentro del, por ejemplo, el Islam. sí. Ya ni siquiera hablo de las principales ramas como son los suníes, los chiíes, sino ya también dentro de ellas hay también diferencias fundamentales. Claro. Y todo ello es un tema muy complicado. Pero bueno, bastaría con decir que los palestinos de por sí son suníes y que es curioso que, por ejemplo, Irán es un país chií, musulmán chií, y claro, tiene muchos conflictos. Por ejemplo, uno de los mayores enemigos geopolíticos de Irán es Arabia Saudí, que es suní, Mm. wahabista, de hecho, de la escuela wahabismo. Sin embargo, ¿por qué Irán apoya a un estado suní? Bueno,
¿sabes? O a milicias suníes, como son las de Hamas y todas estas. Porque al fin y al cabo el enemigo principal es Israel. Que para en el mito fundacional iraní hay dos grandes satanes. Bueno, hay dos satanes. Gran Satán es Estados Unidos, que eso es así desde la Revolución Islámica del 79. Y el pequeño Satán, el proxy que se podría ver de Estados Unidos para Irán, es Israel, el Estado israelí. Que es más judío, me Justo. parece, ¿no? Sí, sí, es Sí, judío. sí. Vale, Ujú. vale, vale. ¿Algún dato del conflicto? ¿Algún otro dato que tengáis No sabría para decirte. agregar? Claro, hay No, más muchos que nada. datos, Sí, Es que pero es otra cosa, otro conflicto que podríamos sí, una hora entera. es que es claro, una locura. sí. Se podría decir quizá que aquí también cabe añadir que estuvo involucrada en el conflicto también Hezbollah, que es Ujú. una guerrilla chií, esto sí, que está alocada en el sur de Líbano y que de hecho tiene sus orígenes casi por el mismo año que Hamas. Hamas surgió oficialmente surgió a finales, no, oficialmente surgió en el 87, me parece, pero surgió un poco antes, como a nivel del el germen, ¿no? De Hamas. Mientras que Hezbollah también surgió a raíz de un poco esto. Y ambos tienen sus orígenes en las acciones israelíes en la región. Hezbollah en las acciones tanto del gobierno jordano que expulsó al pueblo palestino de Jordania, como en las acciones israelíes en Líbano, en la guerra de Líbano, y Hamas de la ocupación israelí de Gaza. Ujú, curioso. Pues ya saliendo de otra vez el tema fuerte, Sí, por vamos favor. Sí. a las preguntas de que hago yo curiosas. Así que nada, ¿dónde viviríais si no fuera en España? Uh, Mm, qué buena. En verdad no sé si queréis, o sea, si realmente queréis vivir en España, entonces, Claro, buena ¿en dónde pregunta, ¿eh? Sí, viviríais en el mundo? respóndame. ninguna. Además, Claro, ella le da Nada. igual todo, ella no quiere hablar con nadie, No, no, no. no quiere visitar a nada, no quiere No, vivir que ya. va, yo viviría en otro país. O sea, a mí Yo en me el gusta. aire. Sí, ¿no? No, a mí me gusta mucho España. O sea, es verdad que, bueno, lo hemos hablado también nosotros sí, hemos dos. hablado mucho, claro. Mucho de, o sea, de la vida en España y la verdad es que está muy bien, o sea, yo creo que es un ritmo de vida que está guay, que es muy cálido, la gente, la verdad es que es muy cálida también, pero si tuviese que ir a otro sitio, yo creo que viviría, bueno, si es dentro de Europa, probablemente Alemania, que bueno, que también algunas lo hemos comentado, o sí, sí, yo creo que Alemania además en temas ciber hay mucho trabajo, entonces, Claro, lo tuyo. hombre, a ver, de algo hay que comer, chicos, Sí, no vamos a comer del aire, no se puede comer del aire, así que pero Del en código general sí. España bien. sí, sí, sí. Y luego también es verdad que quizás, a ver, yo, bueno, somos de Venezuela, evidentemente, bueno, la gente que lo mire seguro que la mayoría lo sabrá. Sí. No sé, Venezuela quizás en algún futuro, pero es verdad que es complicado, muy complicado, Se va viendo. se va viendo. Mm. Pero sí, sí, me tengo que, o sea, dentro de Europa, muy probablemente me quede en España o alguna temporada en Alemania o yo qué sé, Bélgica, Muy bien. ¿sabes? Ujú. Álvaro, Yo un poco parecido a él. La que la vida en Madrid me gusta. Es lo de los alquileres y el precio de vivir es Sí. bastante, vaya, porque es que es carísimo, no se ajustan tanto los sueldos. Pero por lo demás es que Madrid me parece una ciudad maravillosa, mucha vida cultural, de ocio, nocturna. Pero si tuviera que vivir en otro sitio, Alemania, sin duda. Yo creo que es mi candidato además, favorito. ¿sabes alemán? Justo, Sí, sí. claro, eso juega un papel importante. Sé alemán, he estado en varios sitios de Alemania, sobre todo, claro, cuando estuve de Erasmus, estuve medio año ahí. No en Berlín, en una ciudad pequeñita, pero aún así también me encantó. Y eso también me hizo ver que no necesariamente Berlín, sino que si cualquier sitio en Alemania que tuviera vida y también que sea un poco más abierto de mente y tal, me gustaría bastante, me gustaría un montón vivir ahí. Así que es una buena opción. Sin duda. Quizá como tercera opción podría estar Bruselas, porque claro, Bruselas es el centro del poder institucional europeo, tiene la OTAN, al fin y al cabo es un poco también lo que he estudiado yo. Así que Bruselas también sería una muy buena opción, si bien no me gusta la ciudad, he escuchado cosas terribles de Bruselas, Ya, tengo que decir, pero eso, sería otra opción. ¿Y ya. cuáles serían vuestras metas y vuestro futuro a partir de ahora? Ay, ¿Cómo os veis? claro, es un poco lo Además que... no se ve, No, le da igual. no, yo me veo, ¿te imaginas? No, no, no. A ver, un poco lo que decía al principio, ¿no? Yo quisiera sí tirar por algo un poco más técnico. No lo sé, es que la ciber es lo que estamos hablando, es que tiene tantas ramas, al igual que las relaciones internacionales, que es Sí. que decantarte por Especializarte uno. en lo técnico, ¿no? Sería tu... Claro, sí, o ahora me gusta mucho el análisis de amenazas, ¿vale? O sea, me gusta mucho la inteligencia llevarlo a ciber, que es curioso porque a Álvaro pues también le gusta la inteligencia, pero defensa y demás de Estado. Entonces es verdad que bueno, la ciber tiene también ese aspecto un poco más de teórico de investigar, que también pues tiene su parte técnica. A mí me gusta mucho eso, pero no lo sé. Es un poco también ir explorando Sí, el mundo de la ciber que es tan amplio. Ujú. muy bien. Yo un poco lo mismo que Adele, pero para mi campo y porque al fin y al cabo es lo típico de si haces lo que te gusta, no trabajas un día de tu vida, sí que trabajas realmente, pero lo Efectivamente. disfrutas y lo haces con gusto y dices, ya no miras a tu carrera laboral como estoy deseando ya jubilarme, a ver cuánto me queda, sino que a lo mejor lo miras más como, joder, me falta tiempo para hacer tantas cosas. Sí.
Y yo creo que es un poco nuestro objetivo y que por suerte nos podemos dedicar a ello, porque a mí lo que me gustaría es dedicarme precisamente al análisis e investigación, especialmente para estados, vaya, que me parece, siempre me ha llamado la atención mucho lo público. Y eso, dedicarme a ello toda mi vida. Estar siempre informado, estar siempre al día, poder leer documentos confidenciales y tener esta información también que no podemos tener el resto de personas, que no tenemos acceso a ello. Y ese sería un poco mi camino, poder dedicarme sí, a la seguridad nacional. Consejos que le des a esas personas que están empezando en lo que has estudiado, en lo que Sí. estás trabajando. Pues mira, de hecho, bueno, su prima es una de las personas que tienen en mente Que ha hecho una pregunta sí, también. estudiar relaciones internacionales. Y yo lo que recomendaría, pues bueno, a nivel de bachillerato, vale con hacerse un bachiller de ciencias, de sociales o de letras. De letras quizás es un poco más complicado porque hay economía. Pero bueno, nada, pues meterse en relaciones internacionales, que es una carrera que por desgracia es verdad que no tiene tanta oferta laboral, o sea, no hay tanta demanda laboral de esta. Pero otra buena opción es hacer derecho, porque el derecho es súper importante en las relaciones. Y a esas personas las recomiendo mucho estudiar idiomas, porque es un campo competitivo que la gente es muy loca, es muy tryhard y va a hacer lo posible para destacar y te vas a encontrar encima a hijos a papis, que su papi es el diplomático, no sé qué, o el secretario general de algo. Así que tienes que destacar, tienes que currártelo, estudiar idiomas, sobre todo francés e inglés, imprescindibles. Pero si Y tienes uno un poco particular, yo, de hecho, castellano, apenas hablo, he estudiado francés, pero no lo sé. Va a sacar, no, va a sacar la lista ahora, Álvaro. de idiomas que hablas. Español, Nah, inglés, ruso, alemán, árabe. ahora, claro, Vamos, el que menos hablo de ellos es francés, porque no me gusta, y esto es muy importante, haz lo que te gusta, porque el francés no me llama tanto la atención y se me ha olvidado gran parte, pero los otros los adoro y se me da bastante mejor. Entonces, bueno, yo, pues, que no sé francés, tengo que compensar con hablar ruso, alemán y árabe, básicamente. Pero estudias idiomas, es lo importante. Álvaro, habla lo que quieras. Pero traemos a un perro y habla también un perro. Yo creo que por ahora está bien, no sé si daré más idiomas en mi vida, pero bueno, por el momento. no, está muy bien, hombre. Pero bueno, Ya basta. Ya basta, ya basta. no. Pero bueno, y claro, ¿yo qué consejo le daría a una persona que está... Programar. Sí, bueno, eso es lo primero. Lo primero que te guste, ¿no? O sea, quiero decir, y sobre todo eso, que tengas como ese gusanillo por, uno, la programación. Dos, que al igual que yo creo que la rama de Álvaro es tener en cuenta que no vas a dejar de estudiar. O sea, no puedes Claro, en estar ningún momento. desinformado en ningún momento. Y es muy difícil estar al día, ¿sabes? Pero bueno, es crearte un hábito al final de constantemente estar, pues eso, Y si te gusta, al final lo haces solo. sí, si te gusta al final lo haces, pero sí, tienes que estar al día, sobre todo porque como lo mío está tan relacionado con las nuevas tecnologías, pues bueno, al final cualquier cosa nueva que entres que ya te cambia un poco el paradigma Claro. casi. Entonces, pues uno eso, la programación. Y luego una cosa que a mí me hubiese gustado incluso empezar también antes, es a irme metiendo con el tema ciber, porque hay muchos recursos, ¿sabes? Evidentemente no te vas a poner a intentar hackear una página real, porque eso es ilegal, ¿vale? No, Además, no lo va a hacer. no lo hagáis. No, chicos. No intentéis chicos. en casa, no. Pero, Policía. claro, No. justo. Además, es muy tranquila. Pero es verdad que hay ciertas herramientas y escenarios que son públicos en los que puedes ir probando lo que es la ciber a un nivel un poco más incluso de juego, ¿vale? Están los que se llaman Capture the Flag, ¿vale? STFs, que es un poco eso, es un contexto que está pues securizado, digamos, o protegido, en el que pues tienes que intentar conseguir una bandera, ¿vale? Por eso se llama Capture the Flag, que no es una bandera, ¿vale? Es un objetivo. Claro, normalmente es como una fila de caracteres, ¿vale? Entonces eso es intentar buscarlo de una manera u otra. Entonces eso te da mucho conocimiento de lo Sí. que realmente es la ciber, ¿sabes? De lo que hay detrás. Porque claro, la ciber es que no solamente es... Porque claro, conocemos mucho la informática, ¿no? Que al final siempre se centra en desarrollo de aplicaciones o yo qué sé, pero la ciber es que... Es muy global, es muy grande, muy extenso. Sí, entonces... Vamos a ir con las preguntas de los suscriptores de Instagram. Y a partir de ahí, no sé si tenéis la pregunta hacia mí. No sé si la habéis pensado. Igual podéis tener tiempo para pensarlo mientras yo hago las preguntas. Podéis preguntarme cualquier cosa, lo que sea. Vamos con la primera pregunta de Valeria DFC, nuestra prima. Nuestra prima. Que pregunta: ¿Pronto ocurrirá una tercera guerra mundial? Ya. Pregunta y dice: ¿de verdad me interesa? De verdad, yo creo que eso le interesa a mucha gente y es como muy bombástico. La Tercera Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo será? ¿Qué será? Nos imaginamos ya escenarios de Fallout, ¿no? Viviendo en cuevas y tal. A ver, es complicado decir, yo diría que no, más que nada por, uno, el coste de la guerra de Ucrania, una guerra convencional, que no es, ¿sabes? No es una guerra mundial, necesariamente. Mira las consecuencias que tiene, incluso para la economía, ¿sabes? De la gente, de las familias. Imagínate una guerra mundial, es algo que puede tener unas consecuencias tan drásticas y que interesa a tan poca gente, en realidad. Es que no interesa ni a las empresas, ni a las economías, ni a los estados. Yo creo que hay muchos elementos, mecanismos, tanto de control como de relaciones internacionales y multilateralismo, como intereses
económicos puramente, que es como, vale, no nos vayamos a tope y no hagamos una guerra mundial porque no nos interesa. Esto es una locura. A menos nuclear, convencional, puede estallar como consecuencia de un montón de acontecimientos fatídicos. Por ejemplo, así fue la Primera Guerra Mundial. Un montón de hechos que sucedieron en la cadena adecuada para que estallasen y que se acumuló durante décadas antes del estallido de la propia Primera Guerra Mundial. Yo creo que no, y yo creo que especialmente las posturas de ahora de las grandes potencias es de mediación, incluso aunque la de Rusia sea mediación bajo mis términos, bajo que yo me quede Ucrania, ok, pero ninguno busca un conflicto a escala global. Así que Vale, yo creo que no. que se quede tranquila. Sí, Sí, Ya se sí. estaba escondiendo bajo la cama, yo creo. Podemos salir del búnker, pánico. chicos. Segunda pregunta, de barra baja Moix. En países como Estados Unidos o Israel, la ciberseguridad es fundamental en la defensa nacional. Ya lo ha comentado Adel. ¿Cómo veis a España en comparación? ¿Estamos a nivel de otros países en cuanto a inversión y preparación en ciberseguridad? Vale, a ver, yo creo que en cuanto a inversión, probablemente no. O sea, claro, Buena porque, respuesta. claro, si lo llevas, y bueno, lo estaba comparando Moix, ¿no? Con Sí. países como Estados Unidos o Israel, que su presupuesto, o sea, gran parte de su presupuesto se va al tema de defensa, entonces probablemente no, ¿vale? Pero quitando eso, bueno, España, bueno, tú también lo sabes, ¿no? Tiene distintos, pues, organismos que se dedican al tema de la ciber, que están allí para, sobre todo para el sector público, para respuesta ante incidentes, para también dar como un espacio, ¿no? O cierto nivel de seguridad a todo lo que viene a ser España como Estado. Sí. Pero bueno, aún así, yo creo que se nos percibe, o sea, también por un poco lo que se ve, ¿no? Al final, muchos de los grupos que hemos ido comentando a lo largo de todo esto, su medio de comunicación es Telegram, ¿vale? Ujú. Entonces, muchas veces por Telegram es verdad que yo no sé si ya simplemente por amenaza y demás, es verdad que suelen hablar de España como si fuese muy poca cosa, ¿vale? Como fueran Entonces, unos bebés en cooperación, ¿no? Mm. exacto, entonces quizás es por amenaza, ¿vale? Eso tampoco nos Sí, angustiemos, o sea, no entremos en pánico, pero que eso, yo creo que sí, que puede mejorar, pero que por ahora está bien. que hay que ponerse las pilas, ¿no? En tu Sí, opinión. Sí, quizás sí, un sí. poco. Pues España tiene varias instituciones. Sí, sí, sí. Tiene el CNI para empezar, nuestra agencia de inteligencia, nuestra CIA, por así Ujú. decirlo. Se encarga de todo lo que viene siendo la inteligencia, tanto interna como externa, política, en parte también militar. Y tiene una parte que es el Centro Criptológico Nacional, que Sí. depende del CNI, no es independiente. Luego también tenemos el INCIBE, una empresa pública de ciberseguridad que se dedica a dar ciberseguridad tanto a la administración pública como a ciudadanos incluso. Y tiene mucha labor, que esto es muy importante en ciber, de concienciación. Existe el llamado concepto de la cultura de la defensa, que es hacer entender a la gente como tú y como yo, que la defensa nacional es importante y que el gasto al presupuesto, o sea, el presupuesto de defensa no va a nada, sino que va a realmente proteger nuestros intereses y nuestra seguridad. Y yo creo que existe la cultura de la ciber, ¿verdad? Sí, Que es sí, sí. entender y no simplemente decir a la gente, no uses contraseña 1, 2, 3, 4 de esto, Ya. no des tus datos a desconocidos, no, es realmente hacernos entender de cómo somos vulnerables. Justo, justo. Y sobre todo a las empresas, ¿sabes? Porque al Sí, final, si tu sector público no está como bien cuidado, ¿sabes? Es que hay muchísimos agujeros por mucho, todas mucho, mucho, partes. mucho. Entonces, claro, claro. Entonces, por ejemplo, unido pues al CCN, ¿no? También está el CERT o el Ujú. CSIRT, ¿vale? Que se Sí, encargan un poco de respuesta ante incidentes. Entonces también nacen como un marco para que el sector público también se vea un poco resguardado, ¿no? Ante sí. cualquier ataque. También otra, así para destacar, el RNS, ¿vale? Es una red nacional de SOC. ¿Qué SOC? ¿Qué es? Es el Centro de Operaciones en Seguridad, en Ciberseguridad. Entonces, claro, un poco tener todo este conglomerado, ¿no? De decir que al menos el sector público está relativamente bien, o sea, está bien cuidado, ¿no? Hasta cierto punto yo creo que tranquiliza. Porque al final ahí es donde se concentra la gran parte de la infraestructura crítica, Sí. que es donde nos podrían hacer más daño. Wow. Wow. Estoy impresionado. Eh, que estas conversaciones seguro que las tenéis siempre, ¿no? Sí, un poco Sí, así. a menudo. Esto es un día normal Sí, comiendo y hablando de esto a la vez. sí, una cena se alarga por esto. Sí, sí, sí. Luego nosotros hablamos de, yo qué sé, Sí, ¿de qué película vamos a ver esta noche? sí, Bueno, 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 está sí, bueno, no bien. pasa también. nada, no pasa Sí, nada, sí. no pasa nada. Última pregunta. Vale, vale. De Carla Jimena barra baja 20 y Gloribus barra baja 02. Es una pregunta de las dos, hicieron una. ¿E imaginas un futuro donde la guerra se libre de manera digital en lugar de un campo de batalla? ¿Cómo cambiaría la seguridad global? Vale, yo creo que estamos ya ahí casi. O Sí, sea, ya es el Sí, pero presente, digo que no se el meta ni... escenario. O sea, yo supongo que entenderá la pregunta de que no haya ni una bala. En Ujú, plan, ya, yo no sé si lo veo, la verdad. ujú.
O sea, que no haya ni una sola bala. Pero en el aspecto ciber, pues yo creo que ya estamos avanzando un montón. O sea, es verdad que ya el espacio ciber es real, está ahí, nos hace daño. Y una cosa que, claro, estaba pensando hace un rato también hablando, jolín, lo difícil y lo preocupante que puede ser, ¿no? Porque antes, pues las guerras, yo que sé, 1800 o lo que sea, pues al final solamente era en un sitio. Se O quedaba sea, ahí, sí. claro, Ujú. quiero Era decir, puntual. claro, si era en Polonia, pues era en Polonia, ¿sabes? Yo qué sé. Pero en cambio, ahora incluso España se está viendo atacado, Puede ser ¿sabes? en cualquier lugar del mundo Claro. Efectivamente, y en cualquier entonces, momento. en cualquier momento, y si tú te posicionas con respecto a uno u otro, estás en un grave peligro de ser atacado, ¿sabes? Mm, Quizá no con tanta intensidad, evidentemente, porque pues tú no eres el campo de batalla, pero sí que formas parte de él, Daño ¿sabes? colateral. Justo, ujú. justo. Pero ya no es un daño colateral solamente a nivel económico, que sé, de transporte o cosas así, es un nivel, o sea, es un daño colateral a nivel de, oye, me pueden tirar abajo algo que es importante, Claro, realmente. Claro. sí. Entonces, bueno, sí, yo creo eso. Pero no sé, ¿tú qué piensas Yo de...? estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que hasta cierto punto ya lo vivimos, porque en todo esto en relaciones internacionales y en geopolítica se entiende una cosa que es la competición. La competición entre estados por ejercer su poder o influencia o lo que sea. Y hay varias fases. Una podría ser, la fase más mínima es una discusión política. Por ejemplo, Francia y España somos aliados, pero tenemos diferencias y intereses distintos. No, Culturales también. claro, no siempre estamos de acuerdo entre nosotros, pero no hay no estamos en guerra, pero competimos por hegemonía o por influencia. Mientras que el extremo contrario es Rusia y Discutimos Ucrania. por todo, yo creo ya, Claro, ¿eh? Por el fútbol, por lo sí. que sea. Por la Es, comida, por los paisajes. claro, eso se puede dar, no pasa nada. Pero luego, entre una guerra total como Rusia y Ucrania y una discusión entre estados o una desaveniencia, están la llamada zona gris, el conflicto en la zona gris, que es donde la responsabilidad, por ejemplo, no se puede atribuir tan fácilmente, donde una respuesta armada puede ser una provocación y por lo tanto no es adecuada. Así que tienes que saber cómo responder sin provocar al otro, pero sin tampoco dejarte atacar. Sí. En esto, por ejemplo, Rusia excede en sus capacidades. Es una potencia que desde la Guerra Fría ha sabido cómo atacar y cómo dar una vuelta de tuerca constante a sus enemigos para siempre ponerles en el punto de agredirles pero sin que puedan realmente atacarte como respuesta. Y la ciber encaja aquí perfectamente, porque en la ciber, por ejemplo, un ciberataque muy conocido que Adel ha estudiado, el del Colonial Sí, Pipeline, un oleoducto, ¿verdad? En Estados sí, Unidos, que fue atacado cuando, ¿2021 o 2022? sí, no, 21 puede ser, Vale, sí. pues fue atacado y supuso pérdidas en Estados Unidos de muchos millones, cientos de millones puede ser. Sí, sí, sí. Esto es incluso peor que, por ejemplo, si Rusia hubiese lanzado un misil de medio alcance contra una fragata estadounidense, por ejemplo, en el mar Báltico. Pero ¿qué pasa? Que no es un ataque de guerra. Entonces Claro. no tiene respuesta que nosotros sepamos y veamos, porque la ciber está en un espacio distinto ¿no? al físico, vaya. Entonces es un poco la historia. Ya. Sin embargo, Adela ha hecho un apunte antes, al principio de la pregunta, de hecho, que es que ella no cree que la ciber vaya a sustituir a la guerra convencional, porque al fin y al cabo necesitas tropas sobre el terreno, necesitas en vehículos, necesitas material militar físicamente que exista, que pueda ser tocado y que tenga su influencia para realmente pues destruir cosas, ocupar territorios, todo esto. Pero la guerra va a ser cada vez más ciber, absolutamente de acuerdo. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo creo que también esto abre un poco tenemos que de alguna u otra forma como formalizar lo que corresponde a me están atacando Sí, en cuanto a guerra en ciber, ¿sabes? claro. Porque un poco lo que decías tú, hicieron este ataque al oleoducto. Claro, esto es un ataque, lo recibo como tal, es simplemente, ¿sabes? Sí, 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 absolutamente. Claro, quiero también poner en perspectiva un poco España, antes ha salido en la segunda pregunta. España tiene estas agencias de ciber y además tiene el Ministerio de Defensa tiene el llamado Mando Conjunto del Ciberespacio, que se puede decir que son los cibersoldados españoles. Sí. En el Ministerio de Defensa tiene el alcance de una dirección general del ministerio, depende del Estado Mayor de la Defensa, pero claro, y bueno, y recibe presupuestos. Hace poco, en 2024, recibió 35 millones, más un presupuesto de otros millones. Podemos pensar que es mucho dinero, pero luego comparamos el ciberejército chino y cómo lo organiza y la mentalidad china de combate y la propia doctrina militar china y entendemos que no podemos competir contra los gigantes Uf. en ciber y que realmente Estados Unidos también tiene una ciber increíble, pero Rusia y China son países que han entendido que si quieren atacar a Estados Unidos y sus aliados sin provocar una guerra directa, que probablemente perderían contra la OTAN, tienen que utilizar estos medios. Y España es aquí donde tiene que invertir en ciber, porque aunque tengamos una ciber que está ok, no es suficiente ni de lejos para lo que se puede venir. Prepararse. Sí, Ya. Adelmar, ya sabes. Sí, sí. el destino de Así nuestra que nada, nación. No. ahora ya sería el final. Ujú. Si no sé si tenéis una pregunta Yo pensada. sí la tengo. Venga. Vale, espera, ¿tiene que ser Pues personal de tu vida? O sea, o me puede da ser, igual, me da igual. porque yo tengo una pregunta.
Imagínate, ya sabemos que a ti te encanta el deporte, te encantan también las artes marciales, Sí, has practicado varias. Imagínate, bueno, y además eres cocinero, estás ahí de sí. camino a ser un chef. Sí. Si se te presentara la oportunidad de que tu vida profesional fuera un arte marcial en concreto, algo que te encantase y que pudieses hacer una carrera de ello, ¿dejarías la cocina? Si se me presentase el hecho de yo dedicarme a algo que me guste a nivel deportivo, Sí, efectivamente, dejar la cocina. sí, Supongo que estas cosas de, o sea, de brillar en un deporte solo le pasa no le pasa a cualquier persona. Y más que nada porque lleva un trabajo detrás increíble. Son personas como los que traje aquí a los Sí, chicos de sí, los de sí. judo, sí, que no es que hayan tenido suerte, sino No. que han dejado todo lo que tenían atrás para poder conseguirlo. Si a mí se me presentase la oportunidad, porque a lo mejor soy bueno en algo que yo no sé realmente si soy bueno o no, pero me dicen, oye, eres increíble en esto, tal, te puedes dedicar a ello. Yo creo que sí, porque es algo que me gusta también. O sea, al fin y al mm, cabo es algo que tú de pequeño juegas al fútbol y quieres ser futbolista. claro. Yo practico un deporte y me encanta competir Mm, y me gustaría ser bueno en ello, pero no sé que no soy tan bueno como para poder dedicarme a ello, porque ujú, para eso tienes que tener un trabajo detrás, entrenar todos los días, dejar todo, sacrificar muchas cosas para poder tener una oportunidad de brillar, pero sí, no a todo el mundo le pasa. Pero si tuviese la oportunidad, vamos, yo encantado. ujú, La cocina es algo que me encanta, pero quieras o no, los hobbies de una persona son cosas que le apasionan. ya, El hacer el podcast, el hacer las artes marciales, el dibujar, el cantar y demás, son cosas que le apasionan a una persona. Y a lo mejor el hobby del mar es programar o lo que sea, pero es eso, o sea, si uno puede dedicarse a algo que le encanta y algo que considera un hobby, no hay nada más, o sea, al fin y al cabo. ya, ¿Qué haces tú cuando sales del trabajo? Imagínate que no te gusta tu trabajo. Que sales de tu trabajo y tienes clases de algo que te guste. Pues es tu momento de tranquilidad. Y si te efectivamente, puedes dedicar a ello, pues, sí, Ya. sería muy bonito, pues sí. la verdad. ¿Tú además? Vale, yo tengo una que quizás es un poco más ridícula, pero bueno, no Bueno, pasa nada. Vale, mi pregunta es, ¿tienes un plan en caso de que haya un apocalipsis zombie? ¡Wow! buena pregunta, ¿eh? Escucha, yo Ojo. soy no soy, no, no me considero la típica persona flipada, pero yo creo que cogería algo y a repartir, porque ya que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le Te vamos a irías hacer? dando hostias, ¿no? Sí, Sí, escucha, puedo llevarme a 100 por delante o puedo caer el primero, pero yo lo intento, ¿sabes? vale, No vale. creo que sería el típico, o sea, sería el típico de que se refugia y Mm, hacer un refugio, llevar Claro. comida, proveer y demás, porque al fin y al cabo supongo que estará mi familia dentro, pero yo creo que sería loco. sí, ¿no? No sé, A ver, tiene un plan. Yo tengo un plan. ¿tienes un plan Sí, sí, ensayado? sí. Bueno, sí, más o Lanzarle menos. ciberataques a los zombies. No, yo creo que en ese momento la ciber no viene a cuento. Ahí va a dejar de ser tan multidominio la guerra. ¡Te Sí, sí. hackeo! Al zombie. No, no, ahí tengo ¡No! que sacar mis habilidades físicas, o sea, de... O Pero sea, bueno, dormir y no, llorar. Dormir. Y tener sigo. no, pero bueno, pero no, 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 yo creo que, bueno, para mí el plan perfecto sería irnos a casa de mis tíos, en plan, si están Y viendo esto, atrincherarte ahí. a Porque tiene trincherarnos ahí, paneles. porque tienen paneles solares, tienen una piscina, está genial. Lo tienes todo pensado. A ver, no, sí, un poco, pero bueno, el mejor plan, desde luego, que hemos escuchado, al menos que yo he escuchado nunca, es de un amigo de Álvaro, Ay, el mejor plan de qué todos loco. con respecto a Sí, zombies. el loco. O sea, vive en un pueblo que se llama Ciudad Rodrigo, en Salamanca. Y la cosa es que este sitio es básicamente un castillo. Es como una ciudad que se ha hecho en torno a una fortaleza, un punto Sí. fuerte. Como Ávila, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Claro, claro. Y la cosa de Ciudad Rodrigo es que parece ser que además es una colina o un punto alto que domina todo un campo bastante vacío y bastante fácil de vigilar y de observar. Entonces, claro, si amurallas esa ciudad, Buah, qué locura, ¿eh? claro, te puedes montar ahí un Juego de feudo. Tronos, ¿eh? Vuelves a los feudos, tío, vuelves a la Edad Media y tal Qué cual. locura. Loquísimo, muy buen plan. Mejor plan de todos, yo creo. Bueno, no sé si quería que lo dijésemos, ¿eh? O sea, lo siento de antemano, pero bueno. Es muy buen plan. Hizo hacia Rodrigo, chavales, si hay un apocalipsis. ¿Vosotros no habéis escuchado esta parte? Ese es su plan, no es el vuestro. Así que nada, espero que no pase, pero estaría No, no, guapísimo que no. pasase. Está guapísimo. Así que nada, yo Sí, imagínate ahí, ya no lo vas a con decir. esto no hemos terminado porque falta el último tramo del podcast, que sería el regalo. Una Este no es un taza. regalo mío, es el regalo de nuestra madre. Así que, bueno, como siempre, son tazas. No, Ojo. no hay mucha ciencia, pero son de mi mamá. Supongo que hará más ilusión. Las mías son un poquito Sí, más sí. ridículas, pero Vamos a Bueno, ver a ver, esto, vamos ¿eh? a ver. No sabía esto, la verdad. ¡Ay, qué Bueno, monas! elegir, porque creo que hay de gatos y de perros. Así que hombre, el yo que le creo que a guste más, Isabel Sí, se va a llevar la de claro, perros si me dejas, yo me dejo yo me y llevo ya la de esta está. perros. cajita me la llevo yo. Este es mi Sí, regalo. sí, sí, la caja tuya, no te preocupes. Así que nada, Además es que se eh, parece a Julio, nuestro perro. pues sí.
Shukran Yasilan a Marta. Sí, shukran jazilan a mi mamá. Gracias, muchas gracias. Sí, no sé qué hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you. Supongo que es árabe, ¿no? Es árabe, es Es árabe. árabe. Así que las personas árabes que nos estén escuchando lo habrán entendido y me quedo con cara de no sé qué está pasando. Así que nada, muchas gracias a vosotros por vuestro Nada, tiempo. a ti, a ti. Esta es nuestra casa, así que Sí. gracias por estar aquí hoy por la mañana. Álvaro, tú también. Pues muchas gracias. Así que nada, chicos, me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto lo veréis la semana que viene. Así que nada, chicos, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.